Si alguien se levanta del diván sin sentir nada, no le cobro nada. ¿Cómo aprendiste eso? Y lo peor es que no me vas a romper. Le tronaron el cuello y al día siguiente le dio un derrame cerebral. La apófisis vertebral se rompe con el pulgar. ¿Eso puede causar la muerte? Son desenlaces fatales. En 1 año y 1 mes se quemó con agua hirviendo y tuvo muerte clínica 48 segundos. ¿Es que no hay personas sanas en absoluto? No, ningún quiropráctico podrá quitar una hernia con las manos. Hola amigos, otro podcast, pero este es especial. Hoy tenemos como invitado a mi amigo, el tío Seriosha. Él pidió que lo presentara así, por eso hoy tenemos al tío Seriosha El tío Seriosha es nuestro invitado. con el tío Sasha. Hoy invité a varios de mis amigos al podcast. Ya corrigió a uno de ellos y otro llegará más tarde. Por cierto, eran tomases incrédulos. A uno ya lo convencieron. Yo mismo también lo comprobé antes de venir aquí. Amigos, ustedes pidieron que lo invitara, yo lo hice, así que vamos a las preguntas. Sí, cuéntanos, ¿cómo aprendiste esto? ¿Aprender? Sí, tuve que estudiar todo esto. El primer factor es de salud. A los 13 años perdí movilidad en la pierna izquierda. No fue total. Mi biomecánica no se afectó por completo, pero sí la estabilización. Practicaba artes marciales, hacía karate, vivía para eso desde los 7 años. En 6 años ya tenía un nivel alto. Durante la competencia me posiciono y pierdo movilidad en la pierna izquierda. Me doy cuenta que no tengo impulso, entro en pánico, todos me derriban, pierdo y mi mamá me pregunta, ¿qué pasó? Estoy en pánico y shock, no puedo levantarme. Apoyo la pierna derecha pero no la izquierda, aunque sí la muevo. Fuimos al hospital, me hicieron una resonancia y tengo el 70% de la zona lumbar destruida por degeneración. Dijeron que estaría paralizado 6 meses. Muchos dirán, sí, claro, está exagerando, ahora está sentado como un toro. Les explicaré por qué. No soy un toro, solo debo hacerlo. Durante mi aprendizaje y cuando lo logré, sigo estudiándolo para poder ayudar a otros. Reconfiguré mi cerebro hacia la biomecánica por los músculos del corsé. Siempre me duelen la espalda y la pierna. No ha habido un día sin dolor. A veces el dolor es tan fuerte que te despiertas en la mañana, y pues el primer pensamiento es terminar con todo esto. Bueno, ya me acostumbré a esto. Ahora incluso ha disminuido por el factor del estado psicológico. Comencé a estudiar e investigar sobre esto, leyendo literatura. Tengo 13 años. O me rindo y soy un inválido, o lucho. He luchado toda mi vida. Las artes marciales me motivaron. Estudié y terminé la escuela. Empecé a avanzar aunque los doctores decían que tenía discapacidad total en las extremidades inferiores. Por eso decidí hacerlo yo mismo. Sí, ellos propusieron hacer una operación con el reemplazo completo de la zona lumbar. Bueno, imagínate, Libertad sí, primero que nada, pues habría que reemplazarla. Eso de entrada significa una reducción de estatura, el factor de crecimiento. No soy alto porque tengo 36% del cuerpo quemado. Cuando tenía 1 año y 1 mes, me derramé agua hirviendo, lo que afectó mi factor de crecimiento, aunque tuve una vida muy divertida. Me dijeron que había como un 5% de probabilidad de que el cuerpo se adaptara a la prótesis y un 5% de probabilidad de que pudiera caminar después de eso. Así lo pensé. La pierna derecha camina y agradezco eso. Empecé a estudiar todo eso, luego ingresé a la escuela médica número 19, estudié ahí después de la preparatoria y luego estudié en la universidad para ser neurólogo. Siempre ponía atención a un factor clave. También, al mismo tiempo, estudié masajes, aprendí 11 técnicas diferentes de masaje. En mi experiencia, el masaje linfático y el masaje relajante son los más efectivos, ya que los demás suelen tener algún aspecto negativo. Si hay dolor, indica irritación del sistema nervioso central y el cuerpo no se adapta. Después te sientes bien, pero eso es solo parte de los masajes. Entonces empecé a estudiar esto de nuevo, ya más o menos aprendí a caminar y entendí que mientras más músculo tengo en el cuerpo, más fácil me es moverme. Después comencé a estudiarlo. Bueno, durante todo esto también estudié terapia manual y acupuntura para entender cómo funciona principalmente para mí mismo. ¿Tienes educación médica? Sí, eres neurólogo, así es. Lo más importante es que no se destaca la biomecánica. Yo desde el inicio me enfoqué en estudiarla, especialmente el movimiento. Quería entender cómo pasa esto.
¿Por qué mi lesión en la columna afectó justo la estabilización? Resulta que tengo un daño nervioso incompleto. Sí, con la compresión y todo eso, yo reajustaba mi cerebro para trabajar usando los músculos estabilizadores. Estudié la terapia manual clásica, tanto fuerte como suave, y siempre, ya sea practicando, trabajando o estudiando, sentía que algo aquí no estaba bien. Así resulta. Hace 3 años nació mi método anatómico de programación. No lo considero terapia manual. A eso todavía vamos a llegar. Así es. ¿Puedo interrumpirte? Sí, seguramente los chicos nos ven y muchos no entienden la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la terapia manual, por ejemplo, la osteopatía y la quiropráctica? La quiropráctica es igual que la terapia manual, solo que es el nombre en inglés. Por ejemplo, si vienes a Europa, allá no encontrarás un terapeuta manual, allá será un quiropráctico. Y los videos en YouTube también se basan en eso. Se llaman igual, pero son más cercanos a la quiropráctica, como nuestro huesero. Pero la osteopatía, La osteopatía combina acupuntura y kinesiología. Hallar un buen osteópata es difícil. Bueno, hay métodos que realmente funcionan. Es acupuntura profunda, donde las personas saben exactamente dónde presionar para relajar tal o cual músculo. Ok, eso es. Pero la mayoría de los osteópatas simplemente, bueno, la gente viene conmigo y cuando me cuentan, bueno, creo que pronto voy a empezar a sentarme. Una chica me contó que la pusieron boca abajo y la golpearon con un látigo diciéndole que era osteopatía. Eso me dijo. Que te estoy metiendo el alma a la tuya propia, pues yo solo me encogí de hombros y dije, gracias porque no te hice daño. Porque yo nunca voy a juzgar a nadie, porque no tiene sentido juzgar a alguien. Bueno, esa es mi forma de ver el mundo. bien, entonces hablemos de tus métodos de tratamiento. ¿Cuáles son los métodos que existen específicamente en la terapia manual? Mira, lo nuestro es terapia manual, de hecho es terapia manual. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo es movimiento, movimiento indicado, digamos, dirigido por el especialista hacia el propio paciente. Existen técnicas bruscas como la quiropraxia que prioriza los crujidos sin trabajar la fibra muscular. También hay técnicas suaves enfocadas primero en el masaje y luego en tracciones y ajustes delicados. Es raro porque suelen combinar, usan técnicas duras y suaves y al final incluso movimientos bruscos, así funciona. También consideramos los ángulos del cuerpo, que muchos no respetan. Ajustaron el cuello bruscamente. Como dije, si ves chispas salir de tus ojos es porque pellizcaron una raíz nerviosa y el nervio se comprimió de inmediato. Eso indica un efecto negativo. Aquí también tenemos la terapia manual, pero ahora muchos están recurriendo a los aparatos. Esto es, por ejemplo, el masaje con ventosas. El masaje con ventosas, por cierto, de hecho, bueno, vamos a verlo así. El masaje con ventosas que se realiza. Primero ponen las ventosas para estimular la temperatura muscular. Ahora hay nuevas generaciones de ventosas. La presoterapia, ahí se juega con la presión, sí, correcto, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, sí, hay ventosas que, bueno, hay directamente. La presoterapia simple, donde te ponen directamente un aparato y empieza a estimularte el flujo sanguíneo en los músculos y a sacarlos del estancamiento. Sí, para los deportistas es maravilloso para activar la sangre y la linfa. Algunos usan el método tradicional, ponen una ventosa y la mueven. La técnica de gua sha y el movimiento con ventosas son iguales, solo cambia si se usa raspador o ventosa. Creo que la ventosa es más efectiva y menos dolorosa que el gua sha, además trabaja más profundo. No se alcanza los músculos profundos, solo se trabaja en las capas superficiales, algunos ni a eso llegan. Primero calientan y ponen la electroforesis, bueno, imanes, sí, eso también funciona. Es para la recuperación de las articulaciones. Eso está genial, pero hay que saber ajustarlo según la onda, el grosor, en realidad, del músculo, para que la onda llegue hasta nuestro foco. Algunos también usan, bueno, la misma acupuntura, eso también es terapia manual, sí, la kinesiología también es terapia manual, pero eso ya es un poco una desviación de ella misma. Paki. ¿Y cuál es el principio de funcionamiento de la terapia manual? El movimiento de palanca del especialista sobre el cliente, el paciente, el enfermo, para colocar tal o cual hueso o cartílago en su lugar. Se desplazaron y generaron carga asimétrica en los músculos por su inestabilidad. Entonces está torcido y simplemente lo enderezas donde debe estar como debería ser. Sí, pero hay una excepción. Al colocar los huesos, si no activamos bien los músculos, permanecen igual.
que ellos por costumbre vuelven a jalar hacia sí mismos y muchos, sabes, una persona viene, le hacen el ajuste, tronó muy bien, se levanta y se siente mejor, pero al día siguiente todo vuelve a estar como antes, porque no se siguió el procedimiento. Primero hay que distraer el cerebro. Tenemos una terapia real con la KKB, veteranos y la FSB. ¿Es como PNL? Sí, algo así. Necesitamos programar nuestro cerebro, distraerlo, y la forma más fácil de distraerlo es con comida. Tras una sesión de masaje o drenaje linfático, se debe comer en la siguiente hora y media. ¿Por eso me obligaste a comer? Sí, correcto. De lo contrario, tu cerebro usaría la memoria muscular y trataría de volver todo a como antes. ¿Cuáles son los principios y técnicas de la terapia manual? Son las tracciones. Eso es, por ejemplo, según el estado traen distintos diagnósticos. El 99% es igual. ¿Y con qué? ¿Ves? Yo ya trabajo un poco diferente. No trabajo mínimamente con los síntomas, sino al máximo con el problema. Muchos de nuestros problemas surgen por la disfunción de los estabilizadores, los músculos que fijan la columna vertebral. Como notaste, el cambio es inmediato. No puede ser que vengas así y que después de unos días caminando lo notes. Imposible. No es como si te apuñalaran y dijeras, qué raro, tengo un cuchillo aquí. No funciona así. Todo cambio corporal debe notarse al instante. Cuando la gente viene suele ser lo mismo, disfunción de estabilizadores. Al corregir esto, la persona se alinea de inmediato, nivelando hombros y pelvis. Solo era un espasmo profundo. Hay que eliminarlos o las disfunciones son tensiones de los músculos antagonistas necesarios. Lo mismo pasa con el ilíaco. Si el ilíaco se espasma, jala el músculo cuadrado lumbar y la zona lumbar, la persona deja de sentir en cuanto a soporte. Muchos chicos trabajan en la computadora y me escriben que me ven en el coche o en el trabajo. Todos están sentados y hay poco movimiento. ¿Qué estilo de vida debe tener nuestro espectador? ¿Cuáles son sus particularidades y consecuencias? Según tus diagnósticos, ¿por qué razones podrían consultarte? Escucha así, con lo que sea. Bueno, por ejemplo, El resplandor más cercano puede llevarte al límite. Te explico por qué. Mira, cuando una persona está sentada todo el tiempo y no se mueve, primero hay estancamiento de la linfa, no importa cómo lo veas, eso es lo primero. Luego, problemas de circulación sanguínea, eso es lo segundo. Y tercero, como está sentado todo el tiempo, su propio peso comprime ciertos puntos del cuerpo. Porque si no le funciona el estabilizador, y a nadie le funcionan los estabilizadores, porque desde niños ya no nos funcionan, y así vivimos realmente. En la columna vertebral, ahí es donde ocurre la compresión, y te lo digo de una vez. Si te sientas sobre el coxis, significa que tu estabilizador y la zona lumbar no están funcionando. Pues de eso. ¿en qué debes sentarte? En los huesos isquiáticos, en las nalgas, en los puntos de apoyo, sí, eso. Me resulta incómodo sentarme. Ahora mismo estoy apoyando el coxis en la silla. Entonces, algo no está bien. Entonces tienes el ilíaco contraído, puedes relajarlo tú mismo. Llegaremos a eso, sí, llegaremos a eso, es muy sencillo, lo vamos a necesitar. Bueno, está bien, un estilo de vida sedentario, pero eso suena a algo banal. ¿Hay algo más? Todos se sientan, todos se sientan, todos se sientan. ¿Pero qué más? Sí. Hay que moverse, el movimiento es vida en todas partes. Y la ausencia de algo tan simple. La falta de actividad física en realidad no juega un papel tan importante, incluso los deportistas vienen a verme. Simplemente se necesita movimiento. Simplemente moverse. Bueno, ¿cuál es el mínimo para que nuestro amigo que nos ve entienda? Aunque trabajes en una oficina, deberías caminar ahí. Si tienes tiempo, camina un poco, aunque sea como quienes salen a fumar. Camina mientras lo haces y no te quedes quieto para activar la linfa y sangre. No son los famosos 10.000 pasos. Solo escucha. 10.000 pasos los necesitas para quemar lo que comes. De todas formas, no importa cómo lo veas. Eso, caray, ¿cuál es la diferencia? Bueno, está bien, tomemos los 10.000 pasos. Una persona con discapacidad que no tiene piernas, para él sería difícil hacer 10.000 pasos. No, bueno, o sea, vamos a aclarar un poco. De ninguna manera quiero ofender a nadie. Para él sería difícil hacerlo. La actividad física, por ejemplo, en la zona de los hombros. Ellos se la pasan sentados de la mañana a la noche, escribiendo en la computadora y no hacen nada más. Eso no puede llevar a nada bueno. Esto puede deberse principalmente a la carga del antagonista, es decir, los músculos pectorales mayor y menor de la columna vertebral, que se espasman cada vez más. Dormir de lado todo el tiempo presiona el hombro contra la cápsula articular, lo que hace que los músculos pectorales se espasmen, encorve los hombros y aumente la carga en el trapecio. Así es como se envejecen los hombros. Fibrosis del músculo elevador de la escápula y mayor carga en la columna que no tiene soporte torácico. ¿Qué sucede? Se dobla por su peso y tensión, relajamos el espasmo, abrimos hombros, activamos el estabilizador y listo. La persona se ajusta de inmediato. La pregunta es sobre dormir
iba a preguntar eso, pero ya que lo mencionaste, ¿cuál es la mejor postura para dormir? Los médicos opinan distinto, lo consulto con un neurólogo. La fase ideal para dormir. Existe una antigua regla china de las 5 esposas, pero en realidad se refiere a 5 almohadas para mayor comodidad. Una para el cuello, otra para el brazo, la tercera para la axila, la cuarta para la cintura y la quinta entre las piernas. Eso es si duermes de lado. Si duermas boca arriba, debemos tener una almohada, obviamente, para la cabeza. De ninguna manera se debe dormir sin almohada. Se generará hiperlordosis por la atrofia de los músculos del cuello. ¿Y cómo es eso? Pues duermes en el suelo duro. En el suelo duro está bien, pero pon algo debajo. Muchos no dicen cosas importantes, solo dicen que da igual que duermas en el suelo, pero igual tienes que poner algo debajo. Aquí los pisos son fríos, puedes enfermarte de los riñones o inflamarte la zona lumbar, así que hay que poner algo debajo. Pon 1 o 2 cobijas para tener apoyo en el piso, aunque sea poco. Te dará soporte en los arcos lumbar y cervical, no importa cómo lo veas. O sea, varios puntos de apoyo. Debe haber, por supuesto, y la posición ideal es de lado, de espaldas o boca abajo. En general, yo creo que de espaldas, ¿no? Si dormimos de lado, sí, ahí ponemos carga en la zona lumbar, compresión en la articulación de la cadera durante todo el sueño. Sí, porque no nos movemos mucho, sobre todo al dormir. A los que sí se mueven no los consideramos. Dormir hoy del lado derecho y mañana del izquierdo. Pero de todas formas cargas peso, imagina. 8 horas en una sola posición, bueno, digamos, en promedio. Incluso 5 horas de sueño, de todas formas cargas tus articulaciones. Primero que nada, eso es una cosa. Y segundo, la zona lumbar, bueno, tomemos eso, sí, de una persona. Aquí la persona duerme y su columna, que debería estar recta, se hunde. ¿Imaginas la carga? Así los discos intervertebrales sufren mucha compresión. Yo tengo un colchón caro, muy caro, pero no lo compré yo, así que puedo decir que es un colchón Tempur, cuesta, no sé, miles. Un montón, un montón. Me lo regaló un amigo, él estuvo de visita en mi casa. Me dijo que mi colchón era una porquería. Y si lo era. Pasha Losev me dijo, tu colchón es una porquería, te voy a regalar uno, pero tienes que ir a probarlo. Eso es obligatorio. Fuimos y los probamos. Había varias tecnologías. De ese material hacían los asientos de la NASA. Bueno, ya entendí en general. Sí. Me pregunto si realmente vale la pena o solo es publicidad. Tiene sentido, ya que un mejor material en tu colchón lo hace más duradero y de mejor calidad. Muchos dicen algo así como, ay, que hay que cambiar el colchón cada 10 años. En serio, chicos. Bueno, ¿sabes por qué lo dicen? Porque ahí se acumula mucha basura y suciedad. Voltea el colchón cada 3 meses, así evitarás que se hunda con el tiempo, aunque no te muevas mucho al dormir. El mío dicen que por caro no debe voltearse. No sé, por ejemplo, ¿sabes qué es el efecto memoria? Pues sí. Si alguien reza en el mismo lugar en el suelo por 10 años, ¿qué ocurrirá con el suelo? Pues ahí se hace una hendidura. Ahí está la hendidura, es el suelo y esto el colchón. No le des más vueltas, está bien, me convenciste. Dime, ¿qué problemas de salud requieren intervención manual? O sea, siempre hay diferentes maneras. Bueno, Mira, incluso a ti te pasa, te jala. problemas para empezar todos los tienen. En mi experiencia no he visto a nadie con los estabilizadores activados, pero de ahí viene todo. Bueno, eso lo decimos según mi método, pero si hablamos de cada persona en particular, a nadie le haría daño hacerlo al menos una vez en la vida. Es lo mismo que ir a verte, sí, al menos una vez en la vida, incluso si no te molesta nada. Yo en general creo que las personas, los hombres después de los 30, definitivamente deberían hacerlo. Conmigo es largo y caro, ¿cómo lo sabes? Muchos se molestan porque digo que no estoy sano. Dicen, caray. Así que quería darlo. Sí, esperé 5 meses, me hice un montón de análisis y estoy sano. ¿Sabes? De verdad me molesta. Bueno, eso es maravilloso. ¿Y si no hubieras estado sano? Sí, sí. Eso está bien. Es mejor, aunque no tengas factores de riesgo, hazte un chequeo cada 6 meses como prevención. ¿Cuáles son los problemas? Vamos al grano. Primero son nuestros hábitos. Cruzar las piernas al sentarse, pararse en una pierna, dormir de lado y lo más común, usar el teléfono sentados. Y por eso ya cualquiera de nosotros puedes ir con cualquier persona, si con alguien que sepa, así lo hacemos. Y si hablamos específicamente de una patología, ¿no? Entonces, ¿qué es? Dolor en la articulación de la cadera, sí. Bueno, si hay dolor agudo en la articulación de la cadera, yo siempre recomiendo hacer una resonancia magnética o al menos una radiografía.
Hay ultrasonido, disculpen, para descartar la enfermedad de Bechtereau. Si la tienen, un terapeuta manual no les va a ayudar porque como máximo puede quitar la carga de la articulación. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Dices que ahí no hay personas sanas que vengan, ¿verdad? Y así sucesivamente. Sí, de hecho está bien. Bueno, y solo hablamos de lo bueno, pero los chicos hicieron una pregunta correcta. Dicen, pregúntale, ¿y cuáles son las desventajas? Vienen a operarse conmigo por diagnóstico de cáncer de riñón y preguntan si todo es 100% seguro. Les explico que no puedo garantizarlo, ya que pueden surgir complicaciones con la anestesia o fallas eléctricas en el hospital. En tu caso, Para mí todo esto es lógico. El factor humano y el riesgo siempre existen, pero en mi práctica laboral no hay desventajas. Te explico por qué. primero, No hago nada nuevo. no hay ninguna complicación. Y sobre esas historias donde le tronaron el cuello y luego tuvo un derrame cerebral, Ahora te explico. Primero que nada, el crujido fue brusco. Trabajo en anatomía, nada más. Primero que nada, solo estás acostado. no. O sea, la cuestión es que lo hagas bien. ¿O es sobre la terapia manual en general? Entonces, entendí mal la pregunta, pensé que era específicamente para mí sobre la terapia manual. Hay un riesgo enorme. ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Un especialista no calificado? Sí, técnica brusca y falta de comprensión anatómica. Pero esa es la causa. ¿Y a qué puede llevar esto? ¿A la muerte? ¿Realmente puedes morir? Sí. Por más duro que suene, ha habido casos en los que se rompieron el cuello, ha habido casos en los que se rompieron la espalda baja, incluso se rompieron una apófisis, hubo inflamación. Yo tuve un caso en Ulyanovsk monolítico, ¿sabes? Así. Una chica tardó medio año en recuperarse, no podía levantarse, pero luego se recuperó totalmente. Ella le contó su problema, pero él no ayudó. Sí, estuvo paralizada unos 5 meses, no exagero. Solo fue una inflamación en la columna tras el golpe. Todos esos efectos secundarios ocurren en la mesa cuando te ajustan el cuello. A algunos les pasa en la mesa, a otros después. Muchos me dicen que fueron al mismo masaje, uno brusco o deportivo, y terminaron lastimados. Por ejemplo, ayer vino una chica conmigo, fue a un masaje, la mandaron del trabajo, era un masajista ciego, supuestamente muy bueno, ella trabaja y siente que el trabajo fue muy brusco. Él le decía que no era necesario, pero ella insistió y acabó lastimada del cuello, la pelvis, el nervio ciático inflamado y el músculo piriforme espasmado. Yo le quité todo eso. Yo mismo, ya sabes, en la rodilla. En diciembre me operaron y poco antes de eso me lastimé la otra, la izquierda también, tengo la derecha rota y la izquierda también. Bueno, ahí, gracias a Dios, según la resonancia magnética todo bien, pensé, voy a ir a un masaje, fui a un masaje. En nuestro edificio hay tailandesas que no hablan nada de ruso. El inglés también, muy roto. Como pude, me hice entender. Le indico que no toque ahí porque me duele, especialmente la rodilla, y Xiuja me masajea en la mesa de al lado. Me quejo porque ella creyó lo contrario y empezó a presionarme la rodilla con fuerza. Yo acostado pensaba que tal vez ella creía que así debía ser, y aguanté, así estaba mi rodilla. Yo sabía que ibas a decir eso, porque ella estaba aumentando el flujo sanguíneo con la compresión, pero lo estaba haciendo de manera negativa. ¿Tienes hinchazón e inflamación? Surgió la pregunta de cómo puedo entenderlo. No soy médico. ¿Cómo puedo saberlo? Soy un tipo común, estoy en casa, algo me duele o se me atoró algo. ¿Cómo sé si debo ir con un quiropráctico y no con un osteópata, cirujano, ortopedista o chamán? ¿Cómo saber si necesito un terapeuta manual? ¿Cuáles son las señales de que ese es especialista el que necesito? Porque imagina, tienes una lista de espera, según sé, de unos 4 meses. Y nuestro podcast no es para hacerle publicidad. De ninguna manera, demasiado bien. Así es. Escucha, esa es una muy buena pregunta. Primero, muchos simplemente cuando sienten que tienen problemas de movilidad, sí, en general, ya sea el cuello, los hombros, la espalda, la zona lumbar, que siempre duele, simplemente escriben, quiero ir contigo solo por eso. Bueno, yo lo llamo eso, sí, una revisión técnica. En realidad ni siquiera me considero exactamente un terapeuta manual y de hecho me gusta más la palabra biomecánico, porque es por eso que la gente viene conmigo. Yo hago hop hop, arreglo todo y listo, adiós. No, nada de eso de, ya sabes, 10 sesiones y así. Muchos preguntan cómo se determina eso. Sí, si sientes que no puedes agacharte, como al amarrar las agujetas, ese es el ejemplo más común. Si no puedes lavar bien tu cabeza durante 15 minutos en la posición, disculpa, agachado, entonces ya hay problemas. Significa que tu zona lumbar no está funcionando, significa que está dañada. Y si, por ejemplo, me incomoda sentarme con la pierna cruzada o en cierta posición,
Bueno, en realidad los hombres no deberían sentarse con la pierna cruzada, porque eso interrumpe la circulación sanguínea, a la próstata y a los testículos de todos modos, porque todo se comprime ahí, y lo mismo para las mujeres. Además del factor principal, también hay compresión del músculo ilíaco, lo que desactiva más la función estabilizadora. La persona empieza a sentarse sobre el coxis. Muchos vienen conmigo y dicen, ay, me duele el coxis. Y yo les digo, es que te sientas sobre él, llevas años sentándote sobre el coxis. Claro que te va a doler por sentarte así sobre él. Y eso sin contar el peso corporal ni el sobrepeso, solo hablamos de alguien promedio. ¿Cómo entenderlo? ¿A quién acudir? Bueno, muchos simplemente lo hacen así, como que lo vieron, lo quisieron y vinieron. Oye, tienes una fila de espera de 4 meses, pero te explicaré por qué no es correcto esperar tanto. Pero nunca ha pasado que no sea lo correcto. Honestamente, ¿Es que de plano no hay nadie sano? ¿cómo es eso? Hablamos de patología y fisiología, me refiero a alguien sano fisiológicamente. Aquí estoy sentado, sin molestias ni dolor. Entiendo lo de la oncología, sí. La oncología es lo más aterrador. Entiendo. O sea, puede que no tengas nada, pero de verdad, con un problema real cuando necesitas un osteópata, puede que no me moleste nada. Entonces, ¿para qué iría? Es de manera preventiva. Luego, primero que nada, Prevención, sí, primero que nada, la prevención es importante. Como mencioné, igual contigo, la gente cada 6 meses realmente necesita ir. Si les dicen que requieren un curso de 10 sesiones, aquí es cuestión del especialista, de su trabajo, o solo busca sacarles dinero. El que nada te moleste no significa que estés bien. ¿Te acostumbraste a eso? Nuestro cerebro sabe hacer algo así como aislar el problema. Nos acostumbramos, como las cucarachas. estoy de acuerdo. Tengo un paciente que siempre llena los cuestionarios, pero cuando le pido que me cuente, responde, ¿para qué si ya lo escribí? O, por ejemplo, ¿para qué mandé el audio si me lo vas a pedir que lo cuente? Y usted cuénteme, porque muchas veces los cuestionarios son diferentes, el audio es diferente y lo que realmente cuenta también es diferente. Hoy llegaron, tuve una consulta en la mañana y me enviaron el cuestionario de calidad de vida. Todo está horrible, realmente asqueroso, como en 80 es lo peor. Pregunto, ¿cómo estás? Sí, todo bien, todo ahí. Eso ya es psicología. Muchas personas temen admitir sus problemas. O tal vez simplemente se desarrolló tan lenta y suavemente que ya olvidó cómo es la normalidad. Bueno, si en estos tiempos ya sabes que la normalidad está muy distorsionada, incluso en la época de la Unión Soviética, las normas, comportamientos y estilos de vida eran muy distintos. Pregunta de los suscriptores, ¿qué esperar de la primera y quizá única sesión? Si el especialista es bueno y sabe cuál es el problema, lo va a eliminar. ¿Incluso en una sola sesión? Bueno, si es un desplazamiento de las vértebras sin complicaciones, él lo corrige, pone las vértebras en su lugar, todo está bien con la persona. Mira, te acomodé el cuello, sí, por ejemplo, ya no te molesta, ya no te duele. Bueno, por ejemplo, solo soy un ejemplo vivo. Si te alinearon las piernas y quedaron parejas, conozco personas que tras un año siguen igual. Era solo una compresión común de la cadera por disfunción de los estabilizadores, que no fijaban bien la cápsula articular y causaban compresión. Eso también es un ejemplo para ustedes, estimados amigos. El tema es así, ¿sabes? Es desagradable. Te van a escribir cosas feas de inmediato. Ay, ya estoy acostumbrado a eso. Hay que tomarlo con calma, por eso ya sabes cómo soy. A veces, en los libros de texto, en los libros, sobre cosas que parecen normales y que veo todos los días en la práctica, escriben cosas completamente diferentes. Por eso siempre veo tanto lo que dice el libro como lo que pasa en la práctica. A veces son muy diferentes, una cosa no tiene que ver con la otra. Estoy de acuerdo contigo. Volviendo al tema, ¿cuál debería ser el efecto? Mira, yo tengo una regla. Si la persona se levanta, se mira al espejo y no nota diferencia ni siente nada, no le cobro, porque eso significa que no le ayudé. No será como en el Gran Lebowski con la hierba, donde todo es de Lebowski, sino donde los cambios son de él. Sabes, nunca ha pasado eso ni una sola vez. Bien, entonces aquí va una pregunta para ti. Él dice que, bueno, no tomemos la situación en la que se queja, donde tiene el occipucio más alto, sino tomemos la situación en la que viene y dice, por ejemplo, que nada le molesta. ¿Qué diagnóstico haces, además de oír las quejas, para saber dónde palpas algo? Primero observo su cuerpo y le explico lo que no está bien, ya que es visible. Y si tomas a una persona y le trazas 3 medianas, 3 líneas, puedes ver toda la inclinación. Son la cintura escapular, la pelvis y la rodilla, con ellas se puede ver todo. Y observas para asegurarte de que todo esté bien.
Si está recto no hay quejas, ¿verdad? Bueno, puede estar recto, pero la cifosis sigue ahí, ¿sí? Es la misma disfunción del estabilizador. ¿Qué más usas para diagnosticar el movimiento, además de lanzar, levantar, ir a la izquierda y derecha? Levantar la pierna izquierda, la derecha, especialmente esto al final de la sesión, es obligatorio si por ejemplo había un nervio ciático comprimido. Sí, cuando antes, después de que lo liberamos, sí, antes de mandar a la persona a casa. Necesito asegurarme de que no haya ningún problema porque soy perfeccionista hasta los huesos en este aspecto del trabajo, necesito hacer todo perfectamente. Observo. Levanta la pierna, todo bien. Hay dolor, desaparece, ya no está. Inclínate, hay dolor. No, gírate, no hay dolor. Listo. Y puedes, cuando haces esto, sí, revisas. Y puedes entender que estos no son tus pacientes, que no es como si supieras todo, como a veces nos gusta pensar. El quiropráctico usa terapia manual. El cirujano opera y el terapeuta da pastillas. Ese es un estereotipo. Así eres, te revisé y te mando al ortopedista. Sí. Sí, eso es obligatorio. Si veo que también llegan con problemas de hombros, reviso y detecto un desgarro en la bolsa o en el labrum. Sí, yo digo, ¿a dónde viniste? Tienes que ir con el cirujano, hazte una resonancia magnética del hombro de inmediato. Bueno, le digo que levante el brazo, sí, y no puede levantarlo. Ella... ¿Y cómo entiendes que no es algo pinzado? Es que precisamente la biomecánica es diferente. Los movimientos son diferentes. Por ejemplo, Cuando está pinzado y se bloquea, el movimiento va hacia adelante por la tensión en el deltoides anterior y pectoral menor, lo que limita la elevación y rotación del hombro. Así es. Es así porque el pectoral estará en espasmo y no lo permitirá. Si hay una lesión, la persona intentará levantarlo desde abajo y no podrá, ya que el músculo no funciona. ¿por qué los quiroprácticos? A los médicos también nos pasa, pero no es tan común. Entre ustedes un quiropráctico odia a otro o a un osteópata, y todo gira en torno a ustedes. Tú como que no haces eso, pero muchos, por alguna razón, te atacan a ti. O sea, uno tiene una técnica más brusca y dice, ese es un tonto, y el otro dice, no, ese es el tonto. ¿Por qué pasa eso? Primero que nada, es el factor humano, todos quieren ser mejores, todos intentan lucirse, ya sabes, es el síndrome del estudiante. La verdad yo no intento ofender a nadie, pero cuando pasa algo muy loco digo, no, esto sí está cañón, esto sí está muy fuerte. Gracias por no dañar, por no matar y por estar vivo, pero ese síndrome de superioridad, creer que sabes todo, no es posible. Primero que nada, en algún lugar puede haber un especialista que realmente sea mejor que otro, eso es un hecho. Aquí, como los doctores, cada quien ve el trabajo y el mundo a su manera, no todos son iguales y lamentablemente hay negatividad entre colegas. En lugar de compartir, todos quieren dar su opinión. Eso de los 5 centavos es una tontería. Sí, ¿qué estás diciendo aquí? Pero bueno, ven, hablamos, explícalo. Pero a menudo gastas 2 horas viniendo de otra ciudad, dime cuál es el problema y así sucesivamente. Sabes, 2 perros ladran uno al otro a través de la cerca. Yo creo que eso es así, pero no es necesario. Hay que ser más amables entre nosotros. Ok, si ves que alguien está haciendo algo mal, pues escríbeme, dime, oye hermano, eres un especialista increíble, pero revisa este movimiento, por favor, porque ahí puedes causar daño de tal manera, así, 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 solo te lo digo porque lo vi. O también vea su sesión, es solo un ejemplo, y explícale. No me meto, cada quien es especialista, pero espero que todos ayuden. Pues vi en YouTube algunas técnicas de confianza, algunas manipulaciones, aquí están las técnicas, los movimientos bruscos. ¿Está bien intentar crujirme solo después de ver algunos movimientos básicos o no debería hacerlo? Todo depende de los ángulos y movimientos. Sobre los crujidos, mira, los crujidos en el cuerpo son normales, siempre y cuando no haya dolor. O sea, si no duele no pasa nada. Si no, mira, fíjate, ves, yo troné la articulación y no tuve dolor. Si hubiera tenido dolor, entonces tendría que ir urgentemente a hacerme una resonancia magnética o un ultrasonido de los tejidos para ver dónde está el problema. En 2000, un científico japonés, posiblemente cirujano, hizo un experimento de 12 años tronando solo los dedos de su mano derecha. Sí, leí sobre eso después. Después de 12 años, él hizo... Una resonancia magnética tras otra. Ambas palmas son idénticas. Por eso cuando truena, sí, truena, adelante. Siempre les digo, cuando alguien viene y dice, mi hijo truena los dedos, yo digo, bueno, yo también trueno los míos, así que pues está bien. Lo más importante es que no haya dolor. Si hay dolor, significa que la persona se lastimó o hizo algo mal. Ahora lo diré de manera más correcta. Truena los dedos, pero con cuidado.
Y si quiero dejar de tener ganas de tronarme, así como con mi cuello que me lo acomodaron, yo lo troné durante 4 años, pero dejé de hacerlo después de las primeras sesiones. Tenías una desalineación en la zona cervical, ¿entiendes? También influye el estado psicológico, como una neurosis. Algunos no pueden estar quietos y necesitan tronarse los dedos. Eso es neurosis, nada más. ¿Cómo dejar de tronarse los dedos? En general, Por ejemplo, él no quería con el cuello, y está bien. Hay que eliminar el problema, o si es solo neurosis, si es una neurosis psicológica, debe tratarla un psiquiatra o psicólogo. y si solo se trata de verlo como un hábito, Eso es lo mismo. es decir, no se podrá aguantar. No, eso te volvería loco. Debes distraerte o cambiar tus pensamientos, pero igual tendrás ese antojo. ¿Quieres el crujido del cigarro? Ahorita quisiera fumar. Ese factor del deseo está presente porque piensas que todo está bien, solo lo pones en la mesa y te sientes mejor. Tu cerebro de todos modos te da un impulso de que algo no está bien. ¿Por qué pregunto sobre las manipulaciones trust independientes? En la escuela decíamos, ajústame la espalda y sabíamos cómo hacerlo. Tracción torácica. De la zona torácica, lo hago yo o le hago algo a alguien. ¿Vale la pena hacer esto? O mejor escucha tú mismo. Sí, en general, digamos la verdad. Sí, esa es mi opinión. Si no lo haces, si entiendes que ahí está la fuerza, que la fuerza realmente se usan los ángulos, entonces puedes hacerlo. Lo principal es no hacerlo mal, porque algunos jalan tan fuerte que la primera vértebra torácica se sale y la persona se queda trabada. Yo iba a masajes, tengo un buen masajista, pero de vez en cuando nos saludamos, él me hace eso. Me truena los dedos al hablar de masajes y al darlos, pero no siempre intenta tronar la zona torácica ni hace la maniobra de manos detrás de la cabeza. Antes eso me salía fácil, ahora me duele y no puedo hacerlo. Ese es el tono muscular de la espalda, porque no trabajaste el estabilizador torácico por mucho tiempo. Al dedicarte a la lucha, crecieron músculos auxiliares innecesarios. Como intentabas mantenerte derecho tras la operación, sobrecargaste los sinergistas, aumentando el tono y reduciendo movilidad. Esa movilidad se recupera con práctica. Tarea para casa. Antes de dormir, recuéstate 3 minutos sobre un rodillo. Enrolla una toalla y colócala bajo la cabeza para alinearla con la columna cervical. Mantén el cuello relajado, es fundamental. Algunos solo se acuestan sobre él. Es decir, lo ponemos en el cuello. No, lo ponemos debajo de los omóplatos. Simplemente es muy... Un rodillo. Rodillo. Muchos usamos una toalla o manta bajo los omóplatos o la cabeza, según lo que necesites. ¿De la cabeza en qué lugar? Justo en la parte occipital. Así, para que la zona cervical esté relajada, siempre y cuando el cuello esté relajado, se relajan los músculos profundos de la espalda. Tenemos 3 puntos de apoyo: la cabeza, los omóplatos y precisamente el rodillo, y la parte trasera nos estira, nos alarga con nuestro propio peso, exactamente, relaja toda la columna vertebral, la estira con su propio peso y, lo más importante, los músculos profundos de la espalda. Lo intenté cuando me lo recomendaron. Al principio cuesta acostarse derecho porque duele mucho. ¿Qué rodillo tienes y de cuántos cm? Grande, así de este tamaño. Ese es un punto importante. Siempre recomiendo 8 o 9 centímetros, sin importar tu flexibilidad, incluso si has hecho yoga toda tu vida. 8 o 9 es para ti, pero no lo sentirás. Si tomamos 14. 8 o 9 es para alguien promedio, con movilidad reducida de columna y tono muscular profundo. Nos recostamos sobre él el primer minuto, que a veces es insoportable. ¿Cuándo ocurre eso? El factor muscular superficial se estira antes, pero el profundo requiere al menos 3 minutos para que las fibras blancas y los músculos profundos se estiren adecuadamente. Sí, porque algunos hicieron el estiramiento durante 95 segundos, lo hicieron así, todo eso lo tiraron, me estiré, ¿ok? Solo estiraste la capa superficial, pero la profunda sigue en espasmo, ahí está el agua. Algunos, como yo, toman poca agua porque les arde o no les gusta, o el trabajo no se los permite. Dime, ¿a qué pueden llevar la falta de líquidos según tus enfermedades? Primero, la osteocondrosis. De cualquier cosa. En general, de toda la columna vertebral, te explico por qué. De hecho, la osteocondrosis es simplemente la deshidratación normal de los discos vertebrales, y así de todo nuestro esqueleto. Cuando alguien no toma agua, en el cuerpo existen órganos principales como el corazón, estómago, pulmones, intestinos y cerebro. Entonces, si no tomas agua, tu cuerpo va a llenarse o a obtener líquidos de tus propios depósitos. Primero están los huesos, piel, uñas, voz y dientes. Si no tomas agua, te consumirás. Desde ahí surgen muchos problemas solo porque la persona no toma agua.
El estancamiento de la linfa afecta al sistema inmunológico, espesa la sangre y eleva el hematocrito. De todas formas, como no toma agua, se siente peor. El agua es el líquido más importante y único, los demás solo son líquidos. ¿Cuántos científicos suizos, creo, o suecos, no recuerdo, descubrieron que 40 mililitros por kilogramo de peso menos el porcentaje de grasa es la norma diaria para cada persona? Supón que pesas 100 kilogramos con 15% de grasa corporal. 4 litros menos el 15% de grasa. Eso fue lo más fácil de explicar y será la norma diaria. Las visitas protegen a nuestros suscriptores de charlatanes y estafas, ya que hay muchas personas dedicadas a estafar por dinero. Sobre qué esperar de la primera sesión, tú y yo decidimos, en teoría, la solución a tu problema. Bueno, al menos la sensación de cambio inmediato, justo después de cada acción. Cuando yo trabajo, si te has dado cuenta, sí, solo como un hecho. Te digo que prestes atención a los cambios aquí, presta atención a los cambios allá. ¿Para qué se hace esto? En primer lugar, para que la persona realmente preste atención. Esto mejora la conexión neuromuscular durante el cambio y adaptación, ya que a veces salir con un especialista surge la duda de si te tronaron algo o hicieron algo ahí. Te quedas parado pensando que cambió, pero no entiendes porque tu cerebro no lo percibió. Algo parece haberse aliviado, pero no sabes qué, ya que no hubo conexión neuromuscular. Sobre lo que realmente debe ser, sí, cómo protegerse de eso. De ninguna manera, lamentablemente. O sea, llegas y si te ayudaron, Si te piden 10 sesiones de inmediato, no es normal. eso no es normal porque la persona no percibe cambio. O sea, como máximo, ver cómo va, tal vez regresar la próxima vez después de un tiempo, pero nada de esas cosas de una vez. Hay un periodo de adaptación de los estabilizadores con los que trabajo en Accent que dura 3-4 meses. Después de la sesión mínimo 3-4 meses, Tarda 3-4 meses. A veces el entrenamiento se atora, como digo, el gallo te picó en el trasero, el factor humano siempre influye. La gente viene después de 3 o 4 meses, algunos quieren venir antes, pero les digo que en un mes no tiene caso. Si desean venir más seguido, solo paguen. si les piden muchas sesiones o visitas semanales, probablemente sean estafadores. No es un hecho, ¿entiendes? Aquí importa cómo se enfoca el trabajo, no digo que sea un estafador o que trabaje distinto. Es una razón para pensarlo. No es necesario pagar todas las sesiones de inmediato. Vas a la primera sesión, sientes que hay algún cambio, sí, pero el problema no se ha ido, solo que los síntomas disminuyeron un poco. Excelente, ya es bueno, eso significa que es una buena señal, significa que sí está haciendo algo. Vas a la segunda sesión, si después de, digamos, 3 sesiones, sí, no hay más efecto, el efecto no cambia, tampoco va a cambiar después de 5. ¿Cuál es el costo promedio de una sesión de terapia manual en Moscú con un especialista decente, no contigo? En promedio, más o menos de 8 a 8.000. Algunos cobran más, algunos hasta 20, pero el promedio es incluso 8. Bueno, es barato, Sí, considerando que vienes, aquí son 10 sesiones. aunque es más barato. Entiendo, cobro poco porque pienso que la salud debe ser accesible. Bueno, en el sentido de que llegas, arreglas todo y ya, te vas bien. Existen limitaciones como enfermedades o condiciones. Por ejemplo, si alguien toma anticoagulantes, le niego la operación, pero explico por qué. Tiene alas. Diabetes descompensada, yo le niego la operación. ¿Y tú? Embarazo, de inmediato no, no importa el tiempo, porque no se sabe cuál será la reacción de la persona, de la mujer. Podría haber un aborto espontáneo. Usted, de ninguna manera, señor. Tras el parto, ¿cuánto tiempo se debe esperar? Recomiendo mínimo 3 meses para sanar. Hace poco salió una persona de usted, así que espere al menos 3 meses. Después puede venir. La lactancia materna en ningún caso se considera, por ejemplo, una desviación. Al contrario, incluso aparece más leche porque estamos activando el organismo. En oncología activa y casos graves no recomiendo trabajar ya que no se sabe la reacción. No causarás daño fisiológico, pero puede haber un brote, y eso es lo peor, porque hay que vivir con ello. Trenes anatómicos. Admito con pena que solo he oído hablar superficialmente, pero no lo he leído. Sí, ¿y podrías contarme algo sobre eso? Escucha a Kulakova. Primero, para entender qué es un patólogo anatómico, recomiendo que todos los entrenados lo lean. Se explica bien el factor medián del cuerpo, es decir, la relación e influencia entre los músculos.
Lo más importante es que hay mucha terminología clara. Con el tiempo entiendes la biomecánica, según lo que necesites, por ejemplo, si eres deportista y buscas mejorar tu rendimiento. Es útil porque muestra cómo un buen estiramiento influye según la anatomía y biomecánica. Teniendo en cuenta que ese Tom Myers no era médico, eso es lo más curioso, no era médico, pero escribió un libro bastante bueno. No diré que es el mejor libro para aprender sobre tu cuerpo. ¿Y los atletas profesionales? Ellos pueden ir con un terapeuta manual para mejorar su rendimiento. ¿En qué deportes ayuda esto? Absolutamente, no es solo cuestión de fuerza. No se trata solo de fuerza, es por ejemplo aumentar la movilidad de las articulaciones, devolverlas, a su lugar y reducir el riesgo de lesiones. Lo más importante es que cuando tu cuerpo funciona bien, todo mejora y te recuperas más rápido. De cualquier manera, porque si tomamos como ejemplo, sí, un niño sano, aunque esté inquieto, no se calma, pero si tomas a un niño con discapacidad, ¿qué le pasará? Siempre estará deprimido porque tiene anomalías en su cuerpo. Aquí pasa lo mismo respecto al deporte. Bueno, fue un ejemplo duro, pero para muchos es claro. Por cierto, los suscriptores también pidieron hacerte una pregunta sobre este tema. ¿Puede un amor no correspondido o alguna psicosomática causar que le salga algo que lo lleve a ti? Gracias. Sí, a cualquier médico. La depresión y cómo se refleja en el cuerpo. Sí. Primero, no te mueves, no quieres hacer nada, intentas esconderte, eso es lo que quieres. ¿Existen muchos tipos de depresión? Bueno, amigo, ¿cómo se manifiesta la depresión en tu enfermedad? Él se aísla y se cierra constantemente. Ahí está él. Sí, es un síndrome de protección. ¿Y cómo lo tratas si no atiendes la depresión? Depresión no, primero hay que ir con un psiquiatra o un psicólogo. Bueno, entonces tú lo ves y lo dices. Que yo digo como que muchos vienen conmigo y yo les digo, mejor vayan con un psiquiatra. Especialmente esto tiene un factor en la pubertad de las niñas, porque los padres no hablan con sus hijos, especialmente con las niñas, y muy seguido ocurre una mala postura, porque cuando empiezan a desarrollarse el busto, ellas empiezan a esconderse, intentan ocultar su pecho así. Y yo lo escondía porque tenía una ginecomastia enorme. Bueno, ¿Se puede quitar? sí, pero me la quitaron tarde. Y de verdad yo me escondía. Primero me ponía un suéter. ¿Entiendes? Hace un poco de frío. De inmediato, abuela, dame el suéter, algo calientito. Al final, el sol ya está fuerte, hace 25 grados y sigo con el suéter. Me ponía la mochila en el metro así, por delante. O sea, tenía la sensación de que entraba al vagón. ¿Y todos te miran? Te miran directo al pecho y eligen. ¿Cuál es más grande? Es psicológico, sí, es justo ese factor psicológico que afecta nuestra mente, nuestro cuerpo. Empiezas a esconderte y crees que todos te miran por ser diferente, esa es la respuesta. Un amor no correspondido es como un accidente, porque muchos creen que todos son felices y solo yo estoy infeliz. Y él se esconderá, te oprimirá desde ahí y escucha. Había artículos divertidos, aunque no sé si están confirmados. La psicosomática podía llevar a consecuencias casi letales, ya que la persona no quería vivir por ello. Sobre los desenlaces letales, sé que sobreviviste a 3 muertes clínicas. Cuéntanos sobre esas 3 experiencias. 3 en un año y un mes. La primera fue cuando me derramé agua hirviendo encima, coma, muerte clínica de 48 segundos. Y en el hospital no tuve la primera negativa, la primera fue positiva. Yo tuve las primeras negativas, no tuve la primera positiva. ¿Había una condición? Hubo un estado de shock, tuve una trombosis debido a la transfusión de sangre y el corazón se detuvo durante 48 segundos. En 48 segundos te contaré algo curioso, lo supe a los 17 años. Nadie lo sabía, ni mi mamá, porque lo ocultaron ya que el niño murió en la mesa de operaciones. No voy a decir en qué hospital fue, yo estaba internado ahí para que no haya ningún problema. Pero bueno, los hechos son los hechos. Pasan 48 segundos y el corazón empieza a latir. A los 7 años regresé al mismo hospital y a la sala de quemados. Ya estaba acostumbrado como en la caricatura. ¿Otra vez tú? Sí, es una historia divertida. Tuve un raro accidente con acetona. Me incendié y sufrí quemaduras en piernas, abdomen y manos. Había conocidos luchando con la acetona. En la entrada vecina, justo se abre la puerta, vi a unos conocidos ahí. Pero en cuanto a si estaban respirando o algo así, no. Prendieron fuego a todo, pura piromanía. No sé, quizá uno de esos chicos... No, eran los 90, ¿qué esperabas? Piromanía, pura piromanía, sí, algo así, sí, prender fuego, ahí estaban los palos, maderas, eran adolescentes, yo tenía 7 años. Como máximo tenían unos 11 años, pues sin cerebro, la verdad, unos tontos.
Yo era conocido y desconocido. Se abre la puerta, me acerco, me cubro para que no me vieran, como si jugáramos a las escondidas. Y el chavo que está sentado frente a mí empieza a salir corriendo y con el pie golpea la tapa. ¿Recuerdas los aerosoles de baño de los 90 con tapas grandes? Toda esa tapa se voltea sobre mí y como tú sabes, la acetona es muy volátil, se evapora rapidísimo. Sí, yo con todo eso me empapé como un cerillo y así me apagué, ya que los niños entraron en pánico y huyeron. Llegué a casa, estaba todo quemado, pues mi mamá, como siempre, pues en shock, llamaron a la ambulancia, me revisaron y ahí estaba yo en el baño, enjuagándome con agua fría. Pues para al menos disminuir un poco el dolor y me llevaron al hospital enseguida. Tenía quemaduras de 3er grado en el abdomen. Los shorts que llevaba prácticamente se fusionaron con su piel. Llega un momento en que me operan y solo hacen una incisión normal. Mi corazón se detuvo por 1 minuto y 4 segundos según el doctor y volvía a detenerse tras la reanimación. Era la misma doctora que me atendió cuando tenía 1 año y 1 mes, pero ahora era la principal y solo supervisaba la operación. Ella me mira de pie, sabe que siempre tengo algo entre manos. Tras 1 minuto declaran la hora de la muerte, pero a los 4 segundos mi corazón vuelve a latir. Es una clínica común. ¿Y la tercera vez? La tercera vez fue hace poco. Bueno, ahí fue algo muy... No puedo decirlo. Bueno, pues, por suerte mi esposa estaba cerca. Ajá. ¿Algo cambió al saberlo o cuando pasó? Cuando me enteré, nada, pero la última vez todo cambió, todo el mundo. ¿Y tu visión del mundo? La comprensión de lo que necesitas en la vida. En primer lugar, lo que es importante para ti y lo más importante es la familia. Porque al mirarte a ti y a tu esposa desde arriba, esos 30 segundos eternos te hacen entender lo importante en la vida. Que para ti eso es lo más importante. Y te puedo decir que realmente es así, así. Después de eso redujiste la cantidad de tomas. Sí, de inmediato, bueno, como todo está planeado, de inmediato entendí que ya trabajo así, hago esto así. Hasta esa hora ya no acepto a nadie más porque tengo familia y trabajo ahí de 10 a 6 desde febrero, así que ya tengo todo planeado. Tengo ciertos días reservados para la familia, sí, como 3 días al mes, los últimos fines de semana, viernes, sábado y domingo, son solo para la familia. No contesto el teléfono y todo lo paso al gerente porque la familia es lo más importante para mí. De acuerdo. Sí. ¿Por qué tantos tatuajes? Momento divertido, regresemos a las quemaduras. Toda mi infancia, ¿sabes? Me veían como a África porque, bueno, era un niño raro lleno de quemaduras. Y yo me acostumbré a eso tranquilamente, yo a todo eso, diversión. Pero en algún momento, cuando me volví adolescente, justo cuando ya estudiaba en la Facultad de Medicina, todavía estaba obteniendo el título de paramédico. Entonces empecé a tatuarme sobre las quemaduras. Bueno, todo empezó en realidad con las quemaduras de la mano, aquí, sí, ahí. El malestar inició con quemaduras y empeoró. Sí, oye, me gusta, ¿sabes? No. Escucha, aunque juzgue, esa es tu perspectiva. ¿Cómo los reuniría ahora? Estas, honestamente puedo decir, el único tatuaje que siempre dejaré, que nunca me quitaré, es el número 28 que tengo en el cuello. Ese, en primer lugar, es el día de nuestra boda con mi esposa y el cumpleaños de mi hijo. 2 fechas clave en mi vida están ligadas a este número. Es la más importante y todo lo demás es real. Quiero quitármelos y luego decidir si me hago otros, porque me gustan, ¿entiendes? Solo que los que tengo ahora no son los que quiero, y eso importa. Volvamos a la terapia manual. He visto muchos videos donde golpean a alguien con martillitos. Ya te di un ejemplo en... Te dan toques eléctricos en las manos, ¿así? Pero el nervio, el daño al nervio, ya te di el ejemplo de la niña. O sea que no se puede hacer eso. No, de ninguna manera. En Dagestán y Chechenia les gusta mucho. ¿Por qué hay tantos doctores ahora? Bueno, porque es algo nuevo, la gente lo busca, la gente tiene interés, digámoslo así. La apófisis de la vértebra se puede romper con el pulgar si presionas fuerte. Simplemente puedes tomar la apófisis de la vértebra. Si la persona exhala completamente, puedes romperle la apófisis y la persona puede quedar discapacitada. Porque todo se altera de inmediato. Imagínate cuando ya no estás. Tal vez yo personalmente no he estado ahí y no puedo decir nada concreto. Sí, porque de ninguna manera las personas que venían de esos especialistas estaban satisfechas. No era como que dijeran, fui y me sentí increíble. No, eso nunca pasó. Te lo digo por los comentarios de los clientes en esas sesiones.
Estoy en contra de eso. Y no podrás reclamarle nada, ya que todos te dan documentos donde dicen que no se hacen responsables de las consecuencias. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo deberían castigarse quienes usan este método dañino? ¿Me oyes? Si causaron daño, como a cualquier médico por error. ¿Responsabilidad legal? Responsabilidad legal. Bueno, sí, eso es cierto, no importa. Cualquier médico, si causó daño, si realmente causó daño en el sentido literal de la palabra Salov y la persona quedó discapacitada, y así sucesivamente, asume la responsabilidad o no lo hagas. Dime, respecto a la artritis y osteocondrosis, ¿cuáles son las posibilidades de corregir algo con la ayuda de... La osteocondrosis no es un problema y no se corrige con terapia manual, sino con ejercicio físico común. Primero, la normalización del equilibrio hídrico, la nutrición del tejido óseo, un complejo de vitaminas y minerales, cualquiera. cualquier grado? Bueno, eso es simplemente deshidratación común. No, tomamos en cuenta el factor de que si ya está empezando poco a poco a convertirse en artrosis, que está deshidratado, estuvo bajo compresión, aplastado y empezó a deformarse. Entonces, disculpa, sí, eso ya no lo puedes corregir. Solo máximo fortalecer para reducir la carga. ¿Y la artritis? La artritis es inflamación, ¿sí? Inflamación, escucha, la artritis. Nosotros, primero que nada, bueno, escucha, la inflamación se debe tratar primero solo con medicamentos. Ningún especialista podrá quitar la inflamación solo con las manos, si es un proceso inflamatorio patógeno, si es una patología, si es una inflamación por compresión, sí, es lo mismo. El músculo romboide se inflamó debajo del omóplato, sí, ese dolor como si te hubieran metido un cuchillo debajo del omóplato, y la persona, bueno, vive con eso durante 10 a 15 años sin parar. Solo le dicen que vaya a un masaje, que vaya a un masaje, que tome una pastilla, pero nosotros sacamos el músculo de debajo del omóplato, que ha estado ahí desde la infancia, y la persona se olvida de eso por completo. Pregunta. Sobre este procedimiento en particular, que por cierto hoy le hice a Alexei. Leí los comentarios de tu entrevista y un tipo escribe: sí, claro, jaja, ¿qué músculo debajo de qué omóplato? Se refiere al romboide, pero físicamente es imposible. ¿Cuál es el mecanismo? Mira, Mira, mejor hagámoslo así, ¿por dónde empieza todo? Nuestros problemas comienzan entre los 3 y 4 años cuando tomamos conciencia del cuerpo y cambia la biomecánica. Hay 3 tipos de biomecánica, la refleja de 0 a 3 años y la semirrefleja de 4 a 7 años. El niño desarrolla la motricidad gruesa y fina y la controla totalmente, salvo algunos reflejos, después de los 7 años. Por eso la edad es de 3-4 años. ¿Qué sucede cuando un niño se asusta? Tú tienes hijos, ¿cierto? Anyutu. estamos esperando durante el proceso. El niño se asusta y protege reflejamente la zona cervical, un reflejo heredado de los primates. Asustar a un mono o a un niño genera la misma reacción, incluso muchos adultos lo hacen. Este movimiento ocurre porque el cuerpo no sigue el reflejo y el romboides queda bajo el omóplato. ¿Y qué significa que se va? Realmente se espasma. Entra en espasmo, sí. Entra en espasmo y baja al omóplato cuando lo fijas y trabajas el romboide. A veces duele tanto que dispara hacia el dedo, porque imagina, estuvo bajo una tensión terrible durante todo el crecimiento, luego de repente dispara hacia el dedo. A veces da la sensación de que después el dedo queda entumecido. Por eso la persona pierde la función de estabilización en la zona torácica. Mira, el esqueleto de un niño es recto y el de un adulto tiene curvatura en la zona torácica. En realidad, no debería haber diferencias ni en el adulto ni en el niño. Al activar la función estabilizadora, la columna se alinea gracias a la fijación constante de ciertos músculos que distribuyen la carga y la fijan. La columna es un armazón, no una pared de carga. Los músculos, especialmente los de la correa, son los que cumplen esa función. Tírenme piedras si quieren, pero es un hecho. La atrofia de esos músculos causa hiperlordosis cervical. Aunque su tarea principal es levantar la cabeza, también sostienen el cuello en su eje. Si el cuello se debilita, se inclina hacia adelante por su peso, fortaleciéndolo, vuelve a su posición. La región torácica es el estabilizador del músculo romboides. Esto ya lo expliqué. Ellos son responsables de la postura erguida y de la fijación de la región torácica para que podamos caminar sin esfuerzo. Algunos se esfuerzan y se encorvan por costumbre, pero se están perjudicando a sí mismos. Y la disfunción de los estabilizadores de la región lumbar, los músculos cuadrados lumbares, son los responsables de la zona lumbar. Si todos juntos dejan de funcionar a los 7 años, el cuello es aparte.
Los chicos dicen que van al gimnasio para estar sanos y sentirse bien, no para ganar músculo. ¿Qué ejercicios les recomiendas para eso si no buscan belleza? Eso es fitness, más trabajo aislado y mínimo con tu peso. ¿Tú crees que, al contrario, con el propio peso todos asocian las barras, el peso libre? Las paralelas no, al contrario, quitar el trabajo con peso libre, el trabajo con tu propio peso también, eso es maravilloso. Eso es aumentar la resistencia y fortalecer los ligamentos. Pesas y máquinas, eso es Para quienes solo quieren buena salud, cuando una persona se mueve más, ya se siente mejor, le da vida a todo el organismo, digamos, realmente empieza a funcionar. Reduce el aislamiento, no es necesario eliminarlo totalmente. Si trabajas con pesas libres, no te esfuerces demasiado, hazlo cómodo, disfruta haciendo 15 repeticiones. el diafragma es un músculo. Sí, ¿Manipulaste la respiración? Explica en qué consiste, para qué sirve y cómo funciona. todo se hace muy sencillo. Tenemos dos tipos de respiración, la refleja y la semirrefleja. La refleja es esa respiración nuestra que, como un queso suizo, está ajustada a nuestro organismo. Explicaré claramente. Debemos respirar usando nuestras costillas, ya que los pulmones se mueven con ellas, pero con el tiempo el estrés provoca espasmos en los músculos intercostales y las costillas dejan de moverse solas. Debido a esto, los pulmones empiezan a tomar menos aire, comienza la hipoxia, el cerebro envía un impulso al diafragma para activar un trabajo más intenso. La persona respira tanto con el pecho como con el abdomen, pero los porcentajes son diferentes. Supongamos, 80% con el pecho y 20% con el abdomen. Debería ser así, aunque en algunos solo. Y por la noche. Así debería ser en la noche. Te contaré sobre eso. Cuando las costillas se contraen, los pulmones no se llenan bien y se activa la respiración diafragmática. En algunos, los pulmones solo se llenan un 30% y el diafragma un 70%. No es tan grave como parece, pero hay un detalle muy importante, el sueño. Una persona que respira con el abdomen nunca va a descansar completamente. ¿No entra en la tercera fase del sueño? No entra por completo. Debes alcanzar la fase de sueño cerebral cuando el cerebro descansa unas 3-4 horas en un sueño de 8 horas. En general te fuiste por 3 minutos, regresaste porque comenzó la hipoxia, porque el cerebro no puede dejar de controlar la respiración diafragmática, ya que es refleja y auxiliar. Por cierto, lo mismo sucede con la deficiencia de hierro. Cuando tienes deficiencia de hierro, es absolutamente cierto, Que la oxigenación está alterada. entras en hipoxia, por eso cambia tu patrón de respiración. No entras en sueño profundo, te levantas en la mañana y te sientes agotado. A eso se le llama cabeza de hierro fundido. Sí, y las glándulas suprarrenales también sufren completamente, y en la mañana te cuesta mucho despertar. Y muchos intentan resolver el problema con un somnólogo, pero en realidad solo hay que eliminar el factor de hipoxia. Hipoxia. Entonces, ¿qué hago yo? Todo es muy sencillo. Creo una compresión en el tórax, la mínima necesaria para que el cerebro dé una reacción de retroalimentación. Y luego retiras la mano rápido. Sí, digo inhalación con compresión, exhalación con compresión, el cerebro da una resistencia inversa a mi compresión, precisamente porque piensa que le van a hacer daño. Al pedirle que inhale bruscamente, retiro la mano y la presión mientras la persona inhala. Como el factor de resistencia sigue, él mismo se libera y listo. Así rotamos la movilidad costal y la persona empieza a respirar. En tu práctica hay muchas, digamos, manipulaciones, movimientos, prácticas que de hecho son del tipo que nadie sabe realmente cómo funcionan. Nada de esto está en los libros. Encontré confirmación, no puedo probarlo, por eso me odian, pero carajo, esto funciona así. Por ejemplo, Alineación de las piernas, sí, ahí está todo. Él dobló las piernas, yo no, porque si lo hiciera la gente no vendría conmigo. No regresarían, sí, las piernas regresan, aunque a veces, porque algunos siguen parándose en una sola pierna. por ejemplo, aquí opero con laparoscopía y endoscopía. En endoscopía opero de pie, no sentado. Estoy de pie en la pierna izquierda y la derecha en el pedal, solo en el momento. Sí, es parte del trabajo. Algunos lo hacen en la vida diaria, se paran en una pierna y conversan. Limpiar en una sola pierna, por ejemplo. Sí, también me gustan las garzas, eso de ponerse como garza, se paran como garza, lavan los platos como garza. ¿Por qué todos tenemos diferente longitud de piernas? No deberíamos tener asimetría, las piernas deberían ser largas.
Bueno, no, sin considerar el acortamiento óseo, que es una patología, en una persona sana las piernas son iguales. Porque debido a que constantemente usamos un lado más que el otro, presionamos la articulación en la cápsula y ya está, ahí se queda, está bajo compresión, ya que los estabilizadores de la zona lumbar aún no funcionan. Cuando el músculo ilíaco se espasma y tira de la pelvis, bloquea la articulación en la cápsula. Tus haters también escribieron cosas feas sobre esto cuando lo contabas, solo lo anticipo. Empiezas a sentarte sobre el trasero y bueno, muchos de los míos, escucha. Luego supe que alguien escribía cosas feas de mí, pero después venía a sesiones conmigo muy emocionado y regresaba más de una vez. Cuando la articulación se presiona en la bolsa articular, ocurre una enfermedad como la artrosis de cadera. En el 90% de los casos esto sucede de forma tonta. Por eso lo que hago es que tomo una tracción ligera, trabajo la articulación de la cadera, la articulación se coloca en su eje, luego, en segundo lugar, las articulaciones están en su lugar, la longitud de las piernas es igual. Al activar el estabilizador lumbar, giro la pelvis y la articulación se mantiene en su lugar dentro de la bolsa articular. Él lo fija gracias a la compresión anatómica y ya está. Si la persona no está siempre parada en una pierna o sentada cruzando una, sus piernas serán iguales. ¿Y por qué es así? ¿Por qué muchos lo ven de manera negativa? ¿Qué demonios, saben? ¿Como que no puede ser? Probablemente. ¿Hay algo más en qué? El romboide, que está bajo el omóplato, hagámoslo así. Sobre todo en lo que trabajo, específicamente en cuanto a los estabilizadores, en cuanto a la movilidad de las articulaciones. Como esto es muy simple, muy fácil y no requiere 30 sesiones, todo se considera jateo. Analizo a fondo cada movimiento. Venían colegas, terapeutas manuales y otros, como que después de las sesiones enseñara. Dime, ¿puede la terapia manual sustituir al cirujano, reemplazar una operación? Si hay indicaciones. Si hay indicaciones para una operación. Siempre dijeron que necesitaba operación, pero el cirujano probablemente se equivocó. Sí, eso significa que el cirujano evaluó mal la situación. El tema de las hernias. Esto, por cierto, Es una buena pregunta. Ningún quiropráctico elimina una hernia solo con las manos, la hernia en sí. Puede aliviar la compresión y, en el mejor de los casos, puede reabsorberse. Ha habido casos así, incluso yo he tenido algunos. Atendí a una chica con una hernia de 11 milímetros en el cuello y se lo acomodé. Solo fue una sesión y luego se fue a Alemania. Medio año después me llama. Sergio, quizá no me recuerdas, soy la de la hernia, le respondí. La hernia de 11 milímetros en el cuello y la recordé. Le dije, hola, ¿qué pasó? Ella me dice, estaba pasando un examen médico aquí. Yo le pregunto, ¿y qué? Ella me dice, estoy un poco en shock. Yo le digo, ¿qué pasó? No lo ocultes. ¿Pasó o empeoró algo? Yo también pensé negativo, pero ella dice, mi hernia se redujo a 6 milímetros. Simplemente porque tenemos derecho a corregir las vértebras. Cuando alguien tiene una hernia, la protusión rara vez se siente, solo en casos poco comunes causa síndrome radicular. Normalmente la hernia se percibe hasta que alcanza 6 milímetros, específicamente la compresión en el canal. Pero estamos hablando justamente de una excepción. Hay personas que tienen el canal más estrecho, la columna vertebral más grande, y por eso esto se desvía de la norma. Fisiología, una persona así tiene hasta 6 milímetros. En un cuerpo promedio, una persona no puede sentir una hernia. ¿Por qué? No hay compresión radicular ni presión en el canal nervioso, pero la hernia puede sentirse. En el contexto de la compresión y la disfunción de los estabilizadores, activamos los estabilizadores. Las vértebras se alinean en su eje, se descargan porque la carga pasa a los músculos. La hernia empieza a estar en el espacio y la compresión no desaparece. Bueno, esto es, por ejemplo, solo sobre la hernia. Sí, algunos dicen pues que me hagan acupuntura con hernias. Un buen especialista a veces la elimina, se seca y hay mucha fisioterapia. Alguien pone bloqueos en la hernia, yo como que considero el bloqueo sí, no, como que no soy muy partidario de los bloqueos. Primero hay que saber hacerlo y la mayoría de nuestros especialistas no lo saben. Lo mismo ocurre con la epidural. He visto varias chicas que tras el parto sufrieron daños durante la epidural. Cuando me operaron la pierna, no dejé que me inyectaran en la espalda. Les dije, hagan lo que quieran, pero no lo permito. ¿Por qué? Porque tengo un conocido al que le pusieron una epidural, ni recuerdo para qué procedimiento, pero no era anestesia general. Él trataba un cáncer, creo que en el recto, y le hicieron un procedimiento.
No recuerdo si fue una patolonoscopía, pero no importa. Un absceso lo dejó paralizado y discapacitado. Años después apenas camina y tiene problemas de vejiga e intestino. Daño a los nervios. Sobre los bloqueos, solo digo que es bajo tu riesgo. Yo, personalmente, estoy totalmente en contra. ¿En qué sentido? Si me lo ofrecen, prefiero que me corten en vivo o mejor no lo hagan. Especialmente al ver el tamaño de la aguja con la que hacen esas inyecciones en la espalda. Con una aguja así. Primero, la mayoría de los especialistas aquí ni siquiera lo hacen con ultrasonido. Bueno, al menos caray, hagan una ecografía, vean a dónde están inyectando. La tomo así nomás, yo lo he visto varias veces, sin equipo, la inyectaron de inmediato y piensas, qué maestro, creo que necesitaría 5 vidas para llegar a ese nivel. ¿La terapia manual puede ayudar con el dolor crónico? ¿En qué casos es útil? Analicemos el dolor crónico como factor general. Primero, el dolor fantasma. A veces es una protección. Sí, o sea, tu cuerpo, al contrario, no te deja hacer algo, porque ahí, Hay un problema que pues o sea, no siempre el dolor hay que... quitarlo. Sí, mira, yo tengo un ejemplo, me duele la pierna toda la vida, 17 años, y hay días en los que de verdad quiero aventarme por la ventana. Ahora me siento mejor, trabajar con la cabeza es gracias al apoyo de mi familia, ya casi no me duele. Vamos a llamarlo así, comparado con lo que era antes, cuando en la mañana tu esposa te tenía que levantar de la cama, tú siendo un hombre fuerte, pero simplemente la pierna te dolía tanto que ni siquiera podías apoyarte en ella. Siempre que hay un nervio extra, todo el hueso duele, imagínate, desde la parte baja de la espalda, todo así baja por la pierna, hasta los dedos del pie, toda la planta, cada milímetro, y sientes ese dolor infernal que te desgarra, la sensación de que el hueso está a punto de romperse. Y todo eso lo siento en vivo, no me acostumbro a los analgésicos porque sé que si lo hago me volveré dependiente y después solo me haré más daño. De alguna manera ya me acostumbré a vivir con eso. Tengo un umbral de dolor muy alto, por ejemplo, si se me contracturaba el cuello me daba igual, ni lo sentía. Así que lo crónico no siempre significa, sí, estoy de acuerdo, a veces el dolor crónico viene de la cabeza, como los mismos dolores fantasma. La autosugestión es común. Actualmente la gente es muy susceptible a la información porque muchos no leen lo que deberían ni se desarrollan. Desafortunadamente, Venimos contigo, hiciste algo ahí y me sentí mejor. Por ejemplo, sí, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué se debe hacer tras una sesión de terapia manual? Dicen que no se puede hacer ejercicio. yo les digo a todos basándome en mis investigaciones, ahora estoy tomando precisamente mis propias investigaciones. Entiendo que no todo tiene pruebas. En mi práctica es igual. Hay cosas que yo... Tú sabes, Haces todo esto. Sí, accidentalmente encontré una solución al problema que otros no pueden resolver. Y cuando lo resuelvo, ellos dicen algo así como, sí, eso no está en los libros. Sí, no. sí, no, mira, mi metodología no está en los libros por ahora, todo tiene su tiempo. Yo le digo a todos, todo esto se basa en una pelota de tenis. Específicamente una de tenis, De tenis. Te explico por qué. Existen pelotas de MFR. son duras. Duras, el hecho de que sean duras, ese es nuestro problema. El pie es bastante exigente. Cuando una persona empieza, bueno, tenemos el pie, ¿verdad? Tenemos el arco externo del pie, estamos sobre el talón y el arco externo del pie. Ponemos una pelota de tenis y aplicamos compresión ligera hasta sentir un poco de incomodidad, quitando toda la carga y peso. Yo siempre digo, o sea, te cepillas los dientes y te quedas de pie. Te cepillas los dientes y te quedas de pie. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo exactamente? 30 segundos son suficientes, para mí. Todos los que se quedan de pie, ya después de una semana, sienten lo relajados que están sus pies y para que lo entiendas, de esta manera eliminé completamente mi pie plano. No del todo, pero hasta primer grado puedo caminar tranquilo con tenis. Dejé de sentir calambres en la tibia, lo cual era un factor importante de carga. ¿Y qué más? Acostarse sobre el rodillo, ya lo mencioné antes. Los aplicadores son para quien los prefiera, yo no estoy en contra. Eso estimula y mejora la conexión neuromuscular. Pararte sobre clavos también es una gran práctica. En primer lugar, es entender tu propio cuerpo, establecer precisamente la conexión entre la mente y el cuerpo. ¿Y las pistolas? La percusión es excelente si se usa bien, pero nunca debe aplicarse en ganglios linfáticos ni en la cara. O sea, eso es la ingle, detrás de las rodillas. La ingle detrás de las rodillas y las axilas del pecho, pero solo del lado, nunca la axila directamente. Es por los trombos. Tenemos miedo porque no hay vasos sanguíneos grandes cerca. En primer lugar, inflamación del drenaje linfático.
Tenemos miedo de la linfodenitis. Sí, absolutamente correcto. Como siempre les digo, trabajen de manera puntual. Existe una enfermedad crónica llamada lesión antigua del músculo elevador de la escápula con fibrosis. Yo tengo... Sí, bueno, solo que te lo expliqué a ti, ahora se lo voy a contar a la gente. Si sientes molestia del cuello al omóplato y del trapecio al hombro en T, y aunque entrenes, un brazo se cansa más rápido que el otro, no es por fuerza, sino que parece que se está entumeciendo. Felicidades, tienes fibrosis en el músculo elevador de la escápula, no es inflamación. Ese pequeño músculo está entre el trapecio y la escápula, dentro de una cápsula. En tu juventud, en algún momento te lastimaste ese músculo y no le prestaste atención porque eras un niño, porque de todos modos no conocías nada de tu cuerpo. Se formó tejido conectivo para recuperar el músculo. Solo con una pistola de percusión puedes eliminar esto, golpeando ese punto 1 minuto. Algún día lo mostraré, haré ese video para que la gente sepa qué hacer con esto, sobre los ejercicios en casa, sobre los de percusión. Ejerciten los músculos por 30 a 60 segundos. Encontraron el punto, lo pasaron por la pierna, por el brazo, por el bíceps. Sintieron, por ejemplo, que aquí tienen la sensación máxima durante 30 segundos, lo recorrieron todo y todo el bíceps se relajó. Como un factor para tratar el punto gatillo. ¿Y estos rodillos de MFR? Los de MFR, escucha pues, es el mismo estiramiento, está genial, hay que hacerlo, hay que estudiarlo, no es tan simple, ¿sabes? No es solo rodar un poco yo, cuántas veces, maldita sea. Rodé un poco y se me fastidió la zona lumbar, desplazamiento de la tercera vértebra lumbar. La vida no es nada fácil con eso. Cuando la vértebra se sale y comprime completamente el canal nervioso, la persona no puede levantarse, ni siquiera puede sentarse. Un dolor infernal constante, y eso no se quita de inmediato, porque tienes un proceso inflamatorio. Primero hay que quitar la inflamación con medicamentos, y después ya fisiológicamente y físicamente, acomodar la vértebra en su lugar. Dime, mira, hay diferentes tipos de deportes. Claro, está el billar, por ejemplo, está el lanzamiento. ¿De bala? De bala o martillo, sí. ¿Qué deporte te trae más pacientes y en cuál puedes ayudar más? ¿Qué cargas llevan a eso? Muchas veces, por ejemplo, la equitación. Sí, todo es igual de dañino, Bueno, pero sí hay diferentes tipos de deportes. Por ejemplo, mira, el lanzamiento de bala, sí, si lo haces mal, va a aumentar la velocidad con la que se destruye tu hombro, tu articulación. La artrosis del hombro también puede surgir por este movimiento de compresión y tirón. Porque si además tienes el pecho espasmado, entonces también está bajo compresión, la articulación empieza a rozar contra la bolsa articular y eso lleva a la artrosis, más rápido. El levantamiento de pesas, sí, si tienes espasmos en el pecho. Siempre les digo, estírense al menos una vez por semana, sin importar el deporte, el estiramiento es esencial. la terapia manual mejora la flexibilidad. Sí, pero devolvemos la articulación a su lugar, la desbloqueamos y así recuperamos la movilidad. ¿Y cómo saber si un entrenador de estiramiento es necesario o si ese entrenador es bueno? ¿O se puede ver algo en internet? Excelente, CU4. En Internet hay especialistas, pero alguien que estudió esto siempre será mejor que un especialista de YouTube. ¿Sabes por qué? Porque él puede mostrarte los ángulos en persona. Puedes ver el video y hacer los estiramientos, pero no sabes si los haces bien ya que no te observas desde fuera. Es igual que al inicio. Siempre digo, si van al gimnasio, contraten entrenador. Claro, no siempre es bueno, ya saben cómo son. Puede que él mismo lo haga medio mal, pero a ti te va a corregir bien, sí. Porque él te va a estar observando desde afuera. Estiramientos, yoga, todos esos factores que mejoran nuestro estilo de vida. En deporte, la mayoría que me acompaña son deportistas, culturistas y powerlifters. También vienen corredores y tenistas, por cierto, muchos tenistas vienen, son como los Ironman, esos. También vienen crossfiteros. Los nadadores vienen seguido porque al acomodarles los hombros mejoran su nado por la mayor movilidad articular. ¿Y los luchadores? Sí. Los luchadores también. ¿Y con qué luchan los luchadores? Cifosis, espasmo torácico y disfunción severa del estabilizador lumbar. ¿Y cómo se les manifiesta eso? Empiezan a moverse peor usando los antagonistas al final Se vuelven más rígidos. y por eso su movilidad empeora y todos sus factores de fuerza también empeoran. Porque cuando el músculo está muy espasmado, se carga menos y puede soportar menos peso. Si pones a un luchador o boxeador en esta situación, sus movimientos evasivos de la cintura escapular se aceleran, lo cual es útil para todos.
Los ajedrecistas también sufren porque siempre están sentados. Dime, ¿sabes de alguna investigación interesante que se esté llevando a cabo ahora y que pueda ayudar a desarrollar algo nuevo? Principalmente, todas las nuestras se realizaron a principios de los años 2012-2017. Los mejores fueron bastante buenos. Por ejemplo, algo interesante. Jolomy es un apellido, según FB. Él describía la terapia manual como un factor de ayuda y un factor de movimientos sobre el cuerpo del especialista. También al leer notaba un factor de la vieja escuela, como se describe en el libro de texto. Pero él explica todo muy claro y comprensible. Ahí están los más comunes, bueno, los más nuevos, sí que son Europa y América. Ellos lo estudian bastante bien porque lo implementan en cualquier deporte. Sí, ellos, bueno, la quiropráctica, ellos tuvieron la quiropráctica mucho antes que nosotros. La terapia manual y el huesero existen desde hace muchos años. Siempre había uno en el pueblo que ayudaba a todos. Antes lo llamaban curandero, pero en realidad es lo mismo, un huesero. Suscriptores preguntan. Pedí en Telegram que hicieran preguntas y dicen que hay muchas opiniones sobre las barras. ¿Es bueno colgarse de la barra? Bueno, probablemente, de manera clásica, vamos a tomar la pierna de arriba. No te cuelgues de cabeza de inmediato, primero aprendes sobre hacerlo. No saben cómo están sus vasos sanguíneos, no saben cómo están sus vasos sanguíneos, no saben cuál es su colesterol y si todo su organismo está lleno de placas de colesterol y si usted... Se le formó un aneurisma en la cabeza. Sí, se va a voltear, tendrá un derrame cerebral y lo sacarán, pero ya no será usted. Colgarse de la barra es maravilloso, solo hay que exhalar y dejar que el cuerpo se acomode antes de hacer una tracción. Yo mismo me colgué de la barra, me colgué con las manos, exhalé hacia abajo, estiré el talón hacia el suelo y ya mis vértebras, todo se acomodó en su lugar, es una sensación maravillosa. Si eres lo suficientemente fuerte, puedes pedirle a alguien que te jale un poco desde abajo. Le pido a mi esposa, ella se cuelga de mí así, como Alk, y todas mis vértebras hacen así, y eso es tracción. Si no lo haces bruscamente no te lastimarás. Todo debe hacerse suave y con cuidado, chicos. Y esas torsiones de columna a izquierda y derecha. Si tienes, como yo por ejemplo, el 70% destruido, no puedo dejar de hacerlo porque empiezo a sentir calambres y de verdad se me empiezan a trabar las piernas. Para una persona común es lo mismo. Si tienes algo parecido, es igual que con las manos. Puede ser psicológico, un hábito, una desviación o microdesplazamiento de las apófisis vertebrales o una gran desviación de la norma. Hagámoslo. Si truenas, no lo evites, solo hazlo con cuidado. Repito, siempre haz los tronidos en el cuerpo con precaución. Veo que algunos intentan arrancarse los dedos. Yo digo, ¿para qué así? Mejor toma suave, estira, comprime, ahí está. No jalas el dedo ni lastimas la articulación, solo hazlo y ve el resultado. No me truena porque todo está apretado. En la serie hubo una pregunta interesante. Ayudó y fue en vano. ¿No podría pasar que vaya con un terapeuta manual, él me ayude y yo me sienta mejor? En realidad, solo retrasa lo inevitable y puede empeorar los resultados, como en una operación realizada más tarde. Es una pregunta interesante. Vamos, porque yo creo que la operación debe ser el último recurso si no hay daño ni riesgo para la salud. Hagámoslo así. Tomemos este ejemplo ahora. Y si, por ejemplo, debido a esto tú lo acomodaste, él fue y se operó un año después. Y al final la hernia no era pequeña, sino que se hizo el doble de grande. No estamos hablando específicamente de la hernia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no una hernia. Cualquier diagnóstico. Puede pasar que ayudaste a una persona, realmente se sintió mejor, pero de hecho fue por tu culpa. Después vino a una cirugía inevitable y debido a que vino más tarde, ya llegó con una etapa más avanzada. Nunca sabrás si fue tu culpa. Porque si una persona quiere operarse, entonces va y se opera. Como que yo siempre digo, bueno, miren, es su decisión, la operación siempre la pueden hacer después, cuando esté más avanzado, bueno, depende de qué se trate, pero también... No podemos dejarlo para después por eso, o sea, como con un diente, ¿no? Bueno... Espera, si te molesta... Te doy un ejemplo. Llega un paciente con adenoma de próstata. Toma un medicamento que mejora la micción. Tenemos un valor umbral para operaciones endoscópicas y cuando se alcanza... Entiendo. Laparoscópica. Le pregunto dónde estuvo antes y por qué.
Él responde que le molesta desde hace 10 años y hace 5 quiso operarse. Le cuestiono por qué no lo hizo y dice que fue al médico en la clínica. Pero él dijo como que no era necesario hacerlo. Dijo que no era necesario, que tomara un medicamento que solo alivia síntomas. Pero no resuelve el problema. Y además, él ya vino conmigo con un adenoma, el doble de grande, cuando ya no podía orinar ni siquiera con los medicamentos, y por eso, quizás se operó después, pero no rejuveneció. En 5 años la glándula creció más. Si no hubiera ido al médico en ese momento, no le habrían ayudado. Tomás, ¿entiendes? Es la opinión de los médicos. El quiropráctico ni el osteópata harán la operación, eso lo hace el cirujano. La persona piensa en ir primero con el quiropráctico, si ayuda, bien. Supongamos, Ahí todo ayudó. Él empezó a dormir por las noches gracias a las pastillas. Pensó que se sentía mejor, pero en realidad solo le quitaron los síntomas. ¿ves? Aquí es donde entra el especialista, a eso es a lo que me refiero. Un buen especialista aborda el problema, no solo el síntoma, y lo elimina si puede. Eso digo, él solo ocultó síntomas, no resolvió el problema. No, ahí está el problema. ¿Puede ser así? Claro, porque por ejemplo lo mismo, y sí, ¿qué tiene de malo? Sí, la rodilla la tomamos, yo en general no trabajo con la rodilla, te explico por qué, porque no se puede trabajar con ellas. Al quitar la pelvis, la rodilla se acomoda sola por la anatomía y la redistribución del movimiento de la articulación al músculo. Bueno, antes te movías a través de las articulaciones, tu rodilla estaba en una posición, por así decirlo, y así se creaba la carga con cada movimiento. Cuando quitamos esa carga de la rodilla y la pasamos a los músculos, la rodilla se acomoda en su lugar. A algunos, cuando les quitas la pelvis, la rodilla hace tic y se acomoda en su lugar y de inmediato sienten alivio, bueno, alivio en la articulación, no en el sentido literal, sino que la articulación se relaja y toda la carga desaparece de ahí. Lo consideramos más una excepción. Bueno, la rodilla. Es solo un caso que si tienes, menisco, ve con el cirujano. Si tienes los ligamentos cruzados rotos, ve con el cirujano. Si tienes artrosis en el hombro, bueno, el quiropráctico como mucho, pero no te va a restaurar el hombro. Siempre aclaro que no puedo restaurar su articulación. Es imposible. Pregunta de Alexander Ponomariov desde Telegram. He ido al terapeuta manual 2 o 3 veces y aunque el resultado me alegra, la tensión en nuca y cuello siempre vuelve. Una de las razones es que el terapeuta manual no corrige el atlas, la primera vértebra. ¿Qué métodos hay para corregirlo y cuáles son los más seguros y efectivos? ¿Qué opinas? Hagámoslo así. El desplazamiento del atlas es una lesión de nacimiento. Oh, disculpa, te golpeaste la cabeza contra algo. Esa vértebra está casi unida al cráneo. Si el atlas está desplazado, es una lesión congénita, pero la tensión en la nuca no es causada por el atlas. Probablemente es un desplazamiento de la segunda vértebra cervical y alteración del flujo sanguíneo. Eso es simplemente, en primer lugar, elegir una almohada cómoda, porque el factor del sueño, digamos, es importante. Amigos, si ves esto, la respuesta a tu pregunta es muy importante y relevante para muchos. Si fuiste con un especialista y mejoraste, pero tras una semana la tensión y el dolor de cuello regresaron poco a poco, no es culpa del especialista, sino de tu estilo de vida, como dormir mal o usar una almohada inadecuada. Ahora les voy a decir algo que espero sea un descubrimiento para muchos y realmente empiecen a ayudarse a sí mismos. ¿Cómo elegir una almohada? Sabes, el ángulo básico del hombro, la longitud del cuello, no es solo una sensación cuando eliges una almohada, te acuestas con la cabeza sobre la almohada. Dependiendo de la posición en la que duermas, si duermes de lado, entonces tomas una almohada para dormir de lado, y no tomas una almohada anatómica para la espalda así. Ay, qué cómodo es dormir, pero yo no lo haré así. Ajá, esto es solo por la sensación cervical en la almohada. Tomas la almohada, te acuestas y tanto la parte occipital como el cuello quedan sobre ella. No debes sentir tu cuello, su sensación debe desaparecer. Si tu cuello está relajado en la almohada, esa almohada es perfecta para ti. Adormecimiento del meñique del pie y dolor lumbar al estar mucho tiempo sentado. Edad, 42 años. Esa es una función del estabilizador lumbar con posible compresión del nervio ciático. Pregunta si una protusión lumbar puede causar esos dolores de espalda. Si la protusión supera 6 milímetros, sí. ¿Qué debe hacer? Bueno, mira, eso. En primer lugar, puedes intentar relajarte los músculos ilíacos tú mismo. Eso toma 10 segundos.
Si realmente quieres deshacerte del problema en la zona lumbar, según lo que sientes, relájate el músculo ilíaco. A través de la compresión, esto se hace muy fácil. Simplemente con el pulgar localizas el hueso pélvico y metes el dedo debajo de él. Creamos compresión, acercamos la pierna hacia nosotros, pero no al nivel del hueso, no sobre el hueso, sino justo debajo del hueso hacia abajo. Nos movemos un poco hacia la ingle, creamos compresión sobre esa zona, acercamos la pierna, la mantenemos así solo 10 segundos y luego, sin cambiar la compresión, simplemente estiramos la pierna. La capa se girará de inmediato así, porque se activará la función estabilizadora de la zona lumbar. La pregunta es muy inusual. ¿El uso de la terapia manual en una hernia intervertebral puede llevar a la ruptura de la médula espinal y como consecuencia a la parálisis? Sí. Sí, eso ocurre si se trabaja bruscamente. Ha pasado antes. Este estará directamente sobre la mesa. Esto estará sobre la mesa y la persona se paraliza. Hubo un caso así hace 2 años, creo que en San Petersburgo. Un quiropráctico le acomodó el cuello a un niño y le rompió el cuello. Se lo fracturó. ¿Qué mitos o malentendidos comunes existen sobre tu profesión y cómo los enfrentas? Primero hablemos de los mitos sobre mi profesión o trabajo. Bueno, el trabajo está bien. Mitos. Muchos piensan que ayudas de inmediato, que la persona llega, los solucionas y se va. La gente sospecha y pregunta por qué es tan barato, cuál es el truco. Sí, esos son los mitos, como que la salud debe ser cara, ese es el primer mito, pero en realidad debe ser accesible. Está claro que sí, con el tiempo también voy a subir el precio porque no voy a trabajar tanto como trabajo ahora. Bueno, tengo planes de desarrollo en cuanto al trabajo, el negocio, la apertura de nuevas sucursales y también voy a enviar gente allá, mis maestros, mis alumnos, que también van a ayudar como yo. Mis chicos trabajan igual de bien, son maestros de oro, pero el problema es este estereotipo que no quieren. Ahora quiero ir contigo, sí, es algo que... ¿Allá es igual de bueno? No quiero ir con ustedes, chicos. Les digo, vayan con él. Si no les ayuda, yo los atiendo gratis, pero nadie ha regresado conmigo para eso. Y ese es el momento, caray, eso es lo más molesto. ¿No me vas a lastimar? ¿Sabes? Así es como llegas a un acuerdo ahora. No, claro que sí es una advertencia. Es molesto cada vez que como... Bueno, tú sabes, eres muy suave. Bueno, tú sabes, yo trabajo con todos como si fueran niños. En mi cabeza siento que estoy trabajando con mi hija. Por eso, bueno, yo nunca voy a tener el deseo de lastimar a alguien. Igual yo, ¿no? Cuando un paciente viene quiero ayudarlo mucho y lo trato así. ¿Cómo decirlo? Si fuera mi amigo, haría todo por ayudarlo. Él dice, pensé que me recetarías pruebas y yo pregunto, ¿por qué? En internet dicen que ustedes las recetan a todos, pero en mi caso solo 1 de 100 las recibe. Pensar con estereotipos es odio, pero este caso es distinto. La gente siempre escribirá cosas. Ya dejé de preocuparme por eso, ¿sabes? Así es. Frases de chicos como cuando nadie habla de ti significa que no has logrado nada. Dicen que ahí está el doctor Brent y que van con él como si fuera Perry, pero no es necesario, es pagar de más. Muchos, incluso tú, van solo para decir que estuvieron contigo. Eso pasa como cuando dicen vamos a tomarnos una foto. ¿Por qué yo? Solo soy un médico, no alguien especial. Solo quería ayudarles. Vas por la calle y los niños se acercan así conmigo. ¿Pero qué hice de especial? Solo ayudo a la gente. Soy una persona igual que ustedes, también vienen a verme, ya sabes, celebridades y todo eso, pero son personas igual que nosotros, tienen los mismos huesos, el mismo espíritu y todo eso. Siempre digo que todos somos iguales. Mira, hay un chico que nos está viendo, vive en Syktyvkar y está buscando en su ciudad. ¿Cómo puede entender correctamente si ese osteópata es bueno por las reseñas, por algún video, si no lo entiende hasta que va y el osteópata lo atiende? Ya respondí a esa pregunta yo mismo. No tiene sentido leer. No, por alguna razón se puede leer también las reseñas. Tú mismo sabes, Vasia, escribe una reseña, ahí Petia, escribiremos, ahí Machina, escribe. Hay un sitio sobre doctores donde solo tengo calificaciones de 5, nunca un 4 desde que trabajo ahí. Seguro hay más así. Las reseñas suelen ser de quien ayudaste mucho o a quien dañaste, pero creo que no he dañado a nadie. No hay calificaciones de 1 porque necesitas un papel para dejar reseña. Ah, bueno. Por ejemplo, muchos terapeutas manuales no dan ningún papel y no es posible dejar una reseña. Pero
Oye, yo tampoco doy porque tengo mi propia práctica. Sí, tengo mi propio consultorio, Nat. Hay lugares donde cualquiera escribe lo que quiere y se compran reseñas, pero si no es así, Por ejemplo, Davai no puede dejar una reseña. Puedes verificar si está en ese sitio, pero realmente no estás obligado a hacerlo. Si no estoy ahí, es por ellos. No ejerzo como neurólogo porque no he trabajado. entonces ¿dónde se puede leer sobre el neurólogo qué tipo de médico es? Si hablamos específicamente de un terapeuta manual, no todos los neurólogos son terapeutas manuales. Vamos a empezar por ahí, no todo de golpe. ¿Puede alguien ser buen terapeuta manual sin ser neurólogo ni tener formación médica? ¿Qué tan importante es contar con esa formación? Es necesario tenerla, o sea, sí se necesita. Según la ley, no tienes derecho a trabajar sin ella. Hay quienes trabajan y hasta usan un martillo, pero tal vez de verdad le ayudan a alguien. No lo sé. Tienen educación médica y su diploma lo valida el sector salud. ¿Eso es solo por el papel o realmente lo crees necesario? No, bueno, si vas a... ¿Humano? Cuerpo. Dices que haces cosas sin entender por qué, pero funcionan. No, yo lo entiendo, solo que no están descritas. Todo lo que hago lo entiendo porque lo he estudiado todo precisamente en la práctica para comprenderlo. Hay algo Sabes que funciona, pero no sabes por qué. como cuando camino. Pero esa excusa se aplica aquí. Debe haber educación médica. Primero, según la ley, no tienes derecho. No puedes trabajar la zona cervical sin el cuello específicamente. Las manos. Las piernas resisten todo. Un terapeuta manual puede dar un masaje normal, excepto en el cuello. El cuello ni siquiera se puede masajear. Solo trabajar la zona cervical, no. El masaje y el ajuste son distintos. Según la ley, solo el ajuste permite manipular la zona cervical así. Mira, escucha, tengo un montón de conocidos excelentes con manos de oro, pero no tienen educación médica superior. Pero algunos de ellos tienen a alguien con título, otros no tienen a nadie. Pero yo sé que él tomó un curso y realmente tiene manos de oro. Ni siquiera puedo compararlo con ustedes. Solo que no tiene título universitario. De hecho, no lo tiene. ¿Cuándo voy a hacer ciertas manipulaciones con la salud ahí? Antes. Para oficializar la programación anatómica como metodología completa y confirmada, ya que estoy trabajando en ello, quiero lograr que el criterio de educación superior no sea tan importante. Al trabajar la zona cervical se estudia el ángulo de giro de la cabeza, donde las vértebras cervicales se acomodan solas. En realidad, solo inclinas la cabeza en un ángulo. Pregunta de un seguidor sobre la escoliosis. ¿Hasta qué grado te la mandan a ti? Sí, totalmente. La cifosis se corrige por completo. El segundo grado se corrige con el tiempo. No se corrige al instante, hay que asistir cada 3 meses y hacer ejercicios en casa. Así la cifosis desaparece. Sobre la escoliosis, si es de primer grado y sin deformación de costillas, como mencioné hoy, también puede corregirse. Pero si ya es de segundo grado y hay deformación ósea o de costillas, lo siento, eso ya no se puede corregir por completo porque los huesos están deformados y no habrá una fijación normal debido a la desviación del factor fisiológico. Pero la columna vertebral sí se podía corregir, también depende de la fisiología de la persona, de su psicología, si realmente quiere hacerlo. Este es el momento en que vienen. Yo ya lo había comprobado antes. Al comer hacía pequeños experimentos. A unos les decía que comieran después, a otros antes. Lo entendí. En 90 minutos el cerebro activa la memoria muscular y recupera su estado previo. Sobre la adaptación del cuerpo, si realmente tienes el deseo, si llegas pensando todo me sale mal y no quiero arreglarlo, entonces no lo lograrás completamente porque tu cuerpo no permitirá una adaptación adecuada, solo cambiará. Es como si dijeras, inténtalo sí. No digo que seas como Tomás el Incrédulo, eso no aplica aquí. Es como si la serie no me ayudara a calmarme, como si nada pudiera ayudarme. Sí, eso sucede cuando ya te has lastimado, es muy difícil. Y resulta que hay un momento en el que cuando llega Foma, sí, el incrédulo, bueno, no importa Foma, está bien. Él después empieza, al principio entiende todo, cuando realmente cambia la sensación. Algunas personas tienen muy mala conexión neuromuscular y no sienten su cuerpo en absoluto. Tú a ellos mientras tú a ellos. Ahí llegó una pareja, una chica, la chica con un hombre. La chica está sentada ahí, al chico le estás trabajando el pecho. Él de repente lleva uno hacia atrás, hace un movimiento completamente articulado con el hombro derecho. Así va el movimiento, ahí es un 40%. Él dice que no siente nada. La esposa graba en la cámara, se lo muestra y él sorprendido pregunta cómo es posible. Él cree que se mueven igual, aunque ahí usan la mano izquierda.
Dicen que es autosugestión. Empiezan a hablar del efecto placebo, pero no, ¿sabes? El efecto placebo ocurre, es un factor de autosugestión. Cuando te lo han sugerido y visualmente no ha cambiado nada, pero frente al espejo ves que estás derecho y tus hombros alineados y tú estás ahí. Una chica siempre dormía y cargaba su bolsa sobre el hombro derecho, lo que tensó tanto el área subclavicular que su hombro empezaba a afectar la clavícula. Yo así de wow, ella está parada derecha, dice ella. Bueno, algunos sí trabajan, la verdad. Semyon te pregunta, ¿por qué dicen que uno puede volverse adicto a este método? Dicen que al principio te ayudaban poco y luego tuviste que recurrir más seguido. Al principio iban contigo cada 6 meses. No, solo tomo una vez cada 6 meses, si todo está bien, nunca más seguido. No pasará que él llegó mal, lo ayudaste, lo acomodaste y dijo que le duró 6 meses. Así llaman los clientes a mi trabajo, pero no es así. Es como la heroína, te haces adicto a vivir bien porque antes vivías mal y siempre te dolía algo, pero ahora ya no. Ya no será como antes, que necesitabas algo cada 6 meses, luego 3, luego mensual. No. Bueno, eso ya depende de la persona. Yo trabajo y ahí tengo una persona que viene cada 3, bueno, vino y le digo pues un mes, en 3, en 4, veo, bueno, ven más o menos así, por ejemplo, una persona vino ahorita, sí, y le digo, bueno, ven en enero, la próxima vez. Revisaremos la adaptación y si la persona llega a la segunda cita, asumo que ya está adaptada. Revisé el cuerpo, las piernas están rectas, la pelvis algo desviada, pero la plantilla se ajustó bien y todo está dentro de lo normal. Le digo, bueno, hermano, entonces ven en 6 meses. Yo agendo a la persona solo para dentro de 6 meses. No le veo sentido hacerlo más seguido, aunque algunos piden venir, sí. Algunos piden venir una vez al mes. Les dices, chale chicos, ¿cuál es el sentido? Pavel Shatalov pregunta a su tío Seriosha. El paciente acostado, pelvis fija, le jalan la cabeza hasta que truena, estirando toda la columna vertebral. Y la pelvis está fijada. Jalan la cabeza hasta que truena. El grado de rigidez te explico. He notado que casi toda la mesa se mueve. Sí, eso está mal porque tenemos las vértebras y un disco intervertebral. Al comprimirse se descomprimen con el menor movimiento. Como yo lo hacía, se acomodan en su lugar. Ahora imagina qué sucede si lo hacen bruscamente. Pensamiento, ¿puede ser? Absolutamente correcto. Las vértebras crean una onda de choque entre sí y generan compresión en el disco intervertebral, una vez. En segundo lugar, puede pinzarse la raíz nerviosa y al principio la persona se siente bien, pero tras una semana inicia un proceso inflamatorio que causa problemas y consecuencias negativas. Sergei Jaltano pregunta por qué la mayoría de los terapeutas manuales no solicitan resonancia magnética en la primera consulta y solo evalúan con sensaciones táctiles. No, mira, las sensaciones táctiles, yo no me baso en ellas, yo no reviso solo con el tacto, no, yo toco. Al revisar la movilidad torácica siempre pregunto, ¿qué te duele? Tú trabajas con delicadeza. No puedo causar daño físico porque trabajo dentro de la anatomía. Durante la consulta pregunto, ¿qué dolor tienes? ¿Qué te molesta? Cuando una persona me dice que tiene dolor en la columna, le digo que vaya y se haga una resonancia magnética de esa zona, especialmente si el dolor se irradia a otra parte. La mayoría de las veces es un microdesplazamiento. Sucede, sí observas, sigues trabajando y entiendes la posición de las vértebras. Si la hernia es grande, se puede palpar. Así que yo, pum, tuve un caso, un tipo vino, me dijo que tenía una hernia, se acostó en la camilla, yo no hice nada, solo se acostó en la camilla y él mismo se apretó la hernia. Su hernia estaba inflamada y medía 13 milímetros. Le digo, ¿y no podías decirme eso? Le di un antiinflamatorio de inmediato y estuvo 2, 3 horas en el sillón. Por suerte tenía otro disponible. Le digo, hermano, ni lo toqué, pero esos momentos pasan, la gente no siempre explica todo. Por favor, cuéntame el caso más terrible en cuanto a consecuencias o cómo sucedió. Acabo de contártelo. No necesariamente contigo, quizá en general o en principio. El mundo, paciente. Cuéntame sobre esta situación. Ya lo conté, creo. En San Petersburgo, hace años, un quiropráctico le rompió el cuello a un niño. Cuéntame sobre ese caso, porque el niño parecía fuerte y saludable. Debería serlo. No, tenía como 10 años, era un niño, no un muchacho, precisamente un niño, no un hombre ni un adolescente, sino un niño.
Empezó a mover el cuello y se lo torció. Creo que fue la tercera vértebra cervical. Para mí eso es terrible. El niño sufrió daño irreversible en el canal nervioso y quedó discapacitado de por vida. Afortunadamente sobrevivió. También hay historias sobre ciertos osteópatas, sí, que andan corriendo con un tambor, bailando, y eso realmente se usa en la práctica. Alguien comentará, a mí me ayudó, escucha. Me da mucho gusto, de verdad me alegro por esas personas a las que esto les ayudó. Lo veo desde el realismo, la medicina y la fisiología incluso del cuerpo como si fuera un tambor. El ocultismo siempre está presente, no importa cómo lo veas. Yo a menudo pido, explico desde el punto de vista médico-científico, por ejemplo, sobre algún tema, y les pido a los seguidores, les digo, ¿y ustedes qué métodos conocen? Me interesa leer lo que escriben ahí. Ay, Eso siempre está. escucha, todos se creen los más inteligentes, desafortunadamente, de verdad. Cuando preguntas algo o simplemente dices algo, siempre habrá alguien que piensa que es más inteligente que tú. Por cierto, vamos a pedirles a ellos, chicos, si han ido con un terapeuta manual, un huesero, por ejemplo, algún osteópata, escriban su experiencia. Sí, eso es interesante. ¿Con qué problema llegaron? Que Muchos no saben si esto es real o una estafa. Incluso yo hacía preguntas. sí, exactamente. Sí, pero entiende, ya hablamos antes, no es la primera vez que te veo y podría ser parcial, además la gente no lo sabe. Pero si miles de personas escriben comentarios ahí, en principio, al leerlos, puedes entender que realmente ayudan. ¿No ayuda a trabajar? ¿No funciona? Sí, por eso en los comentarios de este video está el análisis de estadísticas. Sí, chicos, compartan, por favor, sí, es muy interesante, lo vamos a leer, es importante. Quizá historias interesantes, divertidas o trágicas. Divertidas, vamos a contar más divertidas, esperemos que siempre sea divertido, al menos hay de qué reírse, mejor sin trágicas, porque Bueno, entonces es un buen caso, ya que tú mismo lo contaste. ¿Hubo alguna vez? una que de verdad me sorprendió muchísimo, no puedo explicar cómo lo logré, pero lo logré. Ya vino conmigo 2 veces, es una mujer de mi edad, creo que 32 años, con el mismo problema que yo, pero en ambas piernas y el sacro. Sí. No, ella no tiene la función estabilizadora de las piernas. Los doctores no saben la causa, solo mencionan que fue una angina grave. Estabilización incompleta en las piernas. Caminaba con esos bastones nórdicos, apenas podía moverse con un bastón. Vino conmigo, yo la acomodé, ella se paró y me dijo, estoy parada diferente sobre mis piernas. Le dije, excelente, ahora camina lo más que puedas, ve a comer y sigue caminando, 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 dale información a tu cerebro de que estás caminando. Ella empezó a pararse sobre los talones, sobre todo el pie. Claro que el movimiento estaba alterado porque no lo usaba. Escucha, ella igual. Durante unos 10 años ella tuvo 2 hijos con ese diagnóstico. A los 3 días me llama y dice, Sergio, ya camino. Yo respondo, ¿quién habla? No lo tengo anotado, así que le digo, ¿quién eres? Y ella responde, ¿recuerdas a la chica que caminaba mal y vino a verte? Dije, sí, soy yo. Pregunté, ¿cómo que estás caminando? ¿En qué sentido? No imaginé su reacción, pero no terminó ahí. Le dije, todo perfecto, sigue, muy bien, excelente reacción. 2 días después, Seriosha me llama y dice, todo me va mal. Le pregunto, ¿qué hiciste? Usó estimulantes musculares en las piernas y volvió a estar igual. Le pido que regrese tras el desayuno, repito el procedimiento y vuelve a caminar. Hasta hoy camina y dice que tiene hijos. Yo estaba lavando la ropa, ¿sabes? Quería sacar la ropa de la lavadora, toma la tina, se levanta y simplemente camina. Y no entiende, simplemente camina, eso es todo. Y en algún momento da un paso y se da cuenta de que está caminando con sus piernas, sin esa disfunción. Para que entiendas cómo vivo yo, sí, bueno, así como yo y ella, imagina que se te duerme tanto la pierna que aunque puedes moverla, al pararte se te cae. Bienvenido a mi vida. Llevo 17 años así y gracias a los músculos del corsé, vivir me resulta más fácil. Exoesqueleto. Así que esta es la pierna entumecida, sí, ajena. Bueno, digamos síndrome de la pierna ajena. Es como dormir sobre tu brazo y despertar sintiéndolo raro. La mueves, pero sí, así es como vivo con la pierna izquierda y gracias a los músculos del corsé. Ella estudiaba, dice que podía caminar y cuando vino a verme llegó bien por su cuenta.
Y ese fue probablemente uno de esos momentos que espero en el futuro me permitan ayudar a más personas con esos problemas. Eso me dio un buen impulso de motivación. Tanyusha, probablemente esta sea la última pregunta de los suscriptores. Sí. He escuchado que los brackets y la terapia manual deben combinarse. ¿Es necesario acudir antes de colocarlos o durante el tratamiento? ¿Y para qué sirve todo esto? Explica todo esto, mira. Bueno, ya sabes, no soy dentista, pero al colocar los brackets hay un cambio en 62 pares de músculos mandibulares. Realmente empiezan a funcionar de manera diferente y cada vez van a funcionar distinto precisamente por la colocación de los brackets. La expansión mandibular y la posición dental afectan los músculos y las articulaciones mandibulares, lo que desajusta el cuello. Por eso empezamos primero, porque observamos el factor muscular. Lo ideal es que la mandíbula esté en su lugar y sin tensión, pero también se requiere un buen especialista. Pocos realmente lo hacen bien, él solo te presiona, parece que mejoras y dice, ya ves, ya te acomodé la mandíbula. Pero en realidad solo me dejaste la mandíbula. Así con un simple movimiento. Algunos te meten el dedo en la boca casi hasta la garganta diciendo, solo lo puse en el pecho y coloqué la mandíbula usando tus músculos y la biomecánica. En una buena clínica dental siempre te enviarán con un especialista. No es por un trato, sino porque facilita la adaptación tras los brackets. Antes, durante y después de usarlos, conviene ir al menos cada 6 meses, según la complejidad. Entiendo, sí, entiendo. Es precisamente el factor de cambio en la mandíbula, porque todo en nuestro cuerpo está interconectado. No pueden tratar una parte sin afectar otra. La mandíbula está conectada hasta los glúteos. Si tienes un problema ahí, también lo tendrás en el trasero. Espero haber respondido que sí. Es mejor ir antes y después, gracias. En internet hay muchos videos donde ponen filtros a perros y gatos y reaccionan de forma graciosa, viéndose asustados. Eso enternece mucho. Escucha, sí, eso funciona. O sea, yo también veo a ese tipo. De verdad, lo hace muy bien. Leí sobre él, realmente es veterinario y se dedicó a la quiropráctica de animales y de verdad los ajusta. Porque veo por los ángulos y todo está bien. Es algo nuevo para empezar y he visto muchos animales. Una persona nunca había sentido una emoción tan sincera y comienza a llorar, ya que tenía un problema y no podía expresarlo con palabras. Viven con ese dolor, aunque los animales toleran más el dolor que los humanos. ¿Tienes un objetivo en tu práctica o alguna meta a la que quieras llegar? ¿Crees que ya alcanzaste tu máximo en habilidades manuales o aún te falta? ¿O no te faltan habilidades? ¿Crees que ya llegaste al máximo al tratar una situación específica? No puedo responderte eso, no lo sé, solo el tiempo lo dirá. Pues en serio, A veces quieres decidir o ayudar, pero no puedes. cuando llega alguien con parálisis cerebral, ¿La terapia manual ayuda con la parálisis cerebral? Sí. ¿En qué ayuda? me trajeron a un niño de 16 años con parálisis cerebral en una forma terrible. El niño, en verdad, yo simplemente no hice nada por él, solo le mostré a la mamá qué hacer con su hijo. No les cobré nada, porque bueno, la mamá está sola, el chico de 16 años todo deformado, porque bueno, la enfermedad hace lo suyo, no habla, solo, bueno, es muy duro, el corazón se me parte cada vez que veo algo así. Cuando traen a personas así, nunca les cobro dinero porque, bueno, esas personas ya sufren bastante, ya están pasando por mucho. Solo muestro a los padres cómo facilitar la vida de sus hijos. Le quité un poco, separé el omóplato, para él sonó fuerte, pero rompí las adherencias entre omóplatos y costillas, aliviando la carga torácica y lumbar, solo mostré cómo hacerlo. Antes su hijo no soportaba estar acostado de espaldas, pero con su mamá estuvimos así 10 minutos platicando. La mamá se sorprendió al ver a su hijo acostado de espaldas. Él no está acostado de espaldas como siempre, está torcido, pero al menos no llora, dice ella. Él no podía estar acostado de espaldas por más de un minuto. Dormía todo el tiempo en el cochecito y así sucesivamente, porque no podía dormir de espaldas. Y hay, mira, pacientes que, bueno, los llamados espinales, él no siente ni puede mover nada. ¿Te refieres a paralizados? ¿Totalmente paralizados? ¿Es necesario hacer algo con la parte del cuerpo que básicamente no puedes mover y no sientes nada ahí? Escucha, Escucha, personas en silla de ruedas vienen a verme, siempre les quito el cojín y nunca miro. Si alguien viene sin una pierna, no puedo hacerle tracción ahí porque no la tiene.
Muchas personas en silla de ruedas me visitan y tras mi ayuda les resulta más fácil vivir. Empiezan a sentarse sobre las nalgas, no en el coxis. Ya no puedes sentarte bien, siempre te resbalas y el coxis tiene presión constante. Eso está bien si la persona no siente desde la 12ª vértebra torácica, pero si sí siente, es peor para él. Ni siquiera puede sentarse bien en la silla de ruedas. Por eso, si existe esa posibilidad, nunca está de más, digamos así. Una pregunta, probablemente la última, pero la respuesta debe ser lo más honesta posible. Si pudieras regresar y decidir de nuevo, no tendrás problemas de salud, no te dolerá la espalda baja, no te dolerá la pierna en toda tu vida, serás una persona completamente sana, pero tu vida tomará otro rumbo. No. No, porque en los medios nunca habría conocido a mi esposa. Y si no tomamos en cuenta a mi esposa, la cantidad de personas a las que ayudas, ¿estarías dispuesto a elegir una vida normal, otra profesión? Nunca. El precio ya es consciente, ese es mi precio. Consciente, yo entiendo todo eso. Y escucha, no me quejo, yo vivo, ¿entiendes? Tengo manos y pies que funcionan y si no funcionaran sería otra historia. Siempre digo, si las manos y los pies se mueven, todo está bien. Sí, es difícil, a veces muy difícil e insoportable. Cuando estás de mal humor, todo duele y estás cansado. Para eso necesitamos a la familia, siempre apoya. A veces es difícil y quieres rendirte, piensas, no, chin, ¿por qué? Pero luego entiendes. Porque ¿quién sino tú? Quiero ayudar a todos. Tengo un gran sueño, lo llamo planes napoleónicos, y sé que algún día lo lograré. Quiero que en todas las ciudades del mundo haya al menos un especialista en mi método para poder ayudar. No digo que sean mis clínicas, ¿entiendes? No es que vaya a ser un magnate ni nada así. La felicidad no está en el dinero, sino en que haya un especialista en cada ciudad que ayude a quienes pueda. Ese es mi sueño, que la gente olvide los problemas musculoesqueléticos y deje de sufrir de lumbares y zona torácica. Así que gente, amigos, les digo de corazón, cuiden su salud, cuídense a ustedes mismos, ustedes son lo más importante para sí mismos. Y si se aman y se valoran, también los demás los amarán y los valorarán. Gracias por venir hoy, por encontrar tiempo, lo valoro mucho. Todo es para bien, todo es para el bien. Espero haber ayudado o aclarado algo. Espero que tengan preguntas, háganlas en los comentarios, trataré de entrar también y responder si tengo tiempo, lo intentaré, prometo que lo intentaré, pero no prometo responder al 100% a todo.